Mi hija religiosa exigió que asistiera a la iglesia y superara mi trauma. Así que le di un ultimátum. Hace 6 meses, mi hija de 15 años, Sofía, se convirtió al cristianismo extremista y se volvió irreconocible. Pasó de ser una adolescente extrovertida a una reclusa obsesionada con la Biblia que juzga a todos. Cortó relaciones con su hermano gay, Alejandro, yéndose cada vez que él venía de visita. Me molestaba constantemente sobre la iglesia, recaudaciones de fondos, estudios bíblicos, queriendo involucrarme en todo. Hace 2 meses, después de que me molestó todo el día para unirme a su iglesia, exploté y le conté por qué nunca pondría un pie en una iglesia. Cuando tenía 13 años, fui violada por mi pastor. Se quedó callada. Pensé que había entendido. Una semana después, empezó de nuevo. Solo vuélvete cristiana. No tienes que asistir a la iglesia. La callé. Hemos estado discutiendo desde entonces. Esta noche, cruzó todas las líneas. Después de mi turno de 10 horas, empezó a molestar en la cena. Le dije que parara. Dijo, entiendo que lo que pasó fue malo, pero pasó hace más de 20 años. Supéralo. Abre tu corazón a Cristo. Mi mirada la hizo disculparse y subir. Subí corriendo a su habitación. Esto termina de una de 2 maneras. Deja de molestar con tus tonterías cristianas o empaca tu Biblia y vete. Puedes vivir con tu padre. Su padre, mi ex esposo Fernando, es un satanista practicante, algo que Sofía no sabe. 24 horas para decidir. Esta mañana, la habitación de Sofía estaba vacía. Había dejado una nota. Elijo a Dios sobre ti. Llamé a Fernando. ¿Llegó Sofía? No. ¿Por qué llegaría? Expliqué todo. Fernando se quedó en silencio. Carmen, no he sido satanista por años. Me convertí al cristianismo. Asisto a la iglesia Nueva Vida. Mi sangre se heló. Esa era la iglesia de Sofía. ¿La convertiste? No. No tenía idea de que asistía. Pero si no está con ninguno de nosotros. Llamé a su mejor amiga, Valentina. ¿Has visto a Sofía? Está en la casa del pastor Rodrigo. Ha estado durmiendo ahí desde anoche. Pastor Rodrigo de Nueva Vida. Ha sido su mentor. Dijo que podía quedarse cuando las cosas se pusieran difíciles en casa. Todas las alarmas gritaron en mi cabeza. Una chica de 15 años durmiendo con un hombre adulto. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Algunos meses. La recoge del grupo de jóvenes. La lleva a casa. Tienen estudios bíblicos individuales. Dice que es especial, que Dios tiene planes para ella. Colgué. Llamé a la policía. Luego conduje a la iglesia Nueva Vida. Había jurado nunca entrar a una iglesia otra vez, pero mi hija estaba en peligro. Me empujé más allá de la secretaria, hasta la oficina del pastor Rodrigo. Estaba ahí con Sofía, sentado muy cerca en un sofá, su mano en su hombro. Mamá, ¿qué haces aquí? Nos vamos ahora. Pastor Rodrigo se levantó. Mediados de los 30. Encanto artificial. Perfeccionado. Sofía vino por guía espiritual. Está segura aquí. Quita tu mano de mi hija. Mamá, me estás avergonzando. Pastor Rodrigo dice que soy especial. Plan de Dios. Miré a este hombre y vi a mi pastor de hace 27 años. Sofía, nos vamos. No, Pastor Rodrigo dice que Dios nos juntó por una razón. Noté su collar, una cruz de oro cara que nunca había visto. ¿Dónde conseguiste eso? Pastor Rodrigo me la dio por mi dedicación. Miré alrededor de su oficina. Las fotos cubrían una pared. Todas chicas, todas de la edad de Sofía, todas usando cruces de oro idénticas. ¿Cuántas chicas estás mentoreando? Su sonrisa vaciló. Guío a muchos jóvenes, solo los especiales con almas viejas. Exactamente las mismas palabras que usaba mi pastor. Me quedo con Pastor Rodrigo, dijo Sofía. Tiene un cuarto preparado solo para mí en la casa ministerial. Un cuarto preparado para mi hija menor de edad. Es para jóvenes problemáticos. No es problemática. Está siendo manipulada. La puerta se abrió violentamente. Fernando estaba ahí con 2 policías. Es él, dijo Fernando. Rodrigo Mendoza. Está violando su registro de delincuente sexual. La cara del pastor Rodrigo se puso pálida. El oficial se acercó. Rodrigo Mendoza. Está arrestado. Tiene prohibido trabajar con niños. ¿Delincuente sexual? Susurró Sofía. Eso es imposible. Es un hombre de Dios. El señor Mendoza fue condenado por conducta inapropiada con menores en su iglesia anterior en Jalisco. Sofía se derrumbó, pero dijo que Dios lo había perdonado. Dijo que su pasado había sido lavado. Fernando se arrodilló junto a ella. Los depredadores no cambian, solo encuentran nuevos territorios de caza. Mientras se llevaban al pastor Rodrigo, gritó: Sofía, ¿recuerdas lo que discutimos sobre el trauma de tu madre? ¿Cómo algunas personas usan la victimización para controlar a otros? Sofía me miró con lágrimas. Dijo que estabas mintiendo sobre ser violada. Dijo que las víctimas siempre mienten. Eso es lo que dicen los depredadores para protegerse. Pero me mostró artículos, estudios. ¿Te mostró sus registros de condena? Se derrumbó sollozando. Fernando dijo en voz baja: todos esos estudios bíblicos individuales. Miré a Sofía. Cariño, ¿pasó algo durante sus sesiones? Se quedó en silencio demasiado tiempo. Dijo que era sagrado. Dijo que María también era joven cuando Dios la eligió. Dijo que yo fui elegida. Me sentí enferma. Fernando ya estaba llamando al detective. Las siguientes palabras de Sofía me helaron. Mamá, creo que estoy embarazada. Mi mundo se inclinó. ¿Qué? Dijo que si pasaba, sería voluntad de Dios. Como María. Fernando agarró su teléfono. Necesitamos un hospital. Ahora. Hay más, susurró Sofía. La casa ministerial. Hay otras chicas ahí. Valentina, Patricia, Andrea. Todas tenemos el mismo collar. Todas tenemos cuartos especiales. ¿Cuántas? Pregunté. 7. Todas entre 14 y 16. El detective en el teléfono de Fernando ya estaba enviando unidades a la casa ministerial. Sofía agarró mi mano. Mamá, tiene videos de todas nosotras. Dijo que eran para documentar nuestro viaje espiritual, pero no tuvo que terminar. ¿Dónde? Preguntó el detective por el teléfono. Computadora de su oficina.
Contraseña es Mateo 19:14, el versículo sobre dejar que los niños vengan a él. El detective Dickerson sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número con golpes rápidos y duros. Sofía se sentó en el sofá de la oficina de la iglesia, donde Pastor Rodrigo había estado sentado con ella solo minutos antes. Todo su cuerpo temblaba como si tuviera frío, aunque la habitación estaba caliente. Mantuve mi mano en su hombro tratando de tranquilizarla, tratando de decirle sin palabras que estaba aquí, y no me iba. Fernando estaba junto a la puerta hablando rápido en su propio teléfono, dando la dirección de la casa ministerial a alguien llamado Joan Hanks. Captaba pedazos de lo que estaba diciendo sobre cuartos cerrados con llave y cámaras y otras chicas, y mi estómago se retorcía más fuerte con cada palabra. Sofía se había puesto pálida, mirando sus manos como si nunca las hubiera visto antes. El collar de la Cruz de Oro colgaba contra su camisa, y quería arrancárselo del cuello y tirarlo al otro lado del cuarto. Dickerson terminó su llamada y se agachó frente a Sofía, su voz gentil, pero urgente. Necesitaba saber exactamente dónde Pastor Rodrigo guardaba su computadora, qué tipo de seguridad tenía, si alguien más tenía acceso a los archivos. Sofía respondió en un susurro, explicando que Pastor Rodrigo guardaba la laptop en el cajón de su escritorio en la casa ministerial, que siempre la cerraba cuando no la usaba, que hacía que cada una de ellas lo viera subir los videos después de sus sesiones. Mis manos se cerraron en puños escuchándola describirlo tan matter-of-factly, como si no entendiera lo que realmente eran esos videos. Dickerson preguntó si Pastor Rodrigo había hablado de compartir los archivos con alguien, y Sofía negó con la cabeza, pero luego se detuvo. Había mencionado algo sobre un servidor privado para respaldo, sobre mantener todo seguro en caso de que algo le pasara a su computadora. Dickerson maldijo por lo bajo e hizo otra llamada, esta vez a alguien que llamó el técnico forense, explicando que necesitaban moverse rápido antes de que alguien pudiera acceder al sistema remotamente. Fernando terminó su llamada y vino hacia nosotros, su cara gris. Joan Hanks estaba movilizando un equipo para golpear la casa ministerial en 20 minutos, y necesitaban que nos quedáramos aquí en la iglesia hasta que aseguraran la ubicación. Sofía empezó a llorar de nuevo, lágrimas silenciosas corriendo por su cara. Seguía diciendo los nombres de las otras chicas una y otra vez, como una oración o una confesión. Valentina, Patricia, Andrea, y 4 otras que no conocía. 7 chicas en total, todas creyendo a Pastor Rodrigo cuando decía que Dios las había elegido como especiales. Pensé en esas chicas ahora mismo en sus cuartos cerrados con llave en la casa ministerial, sin saber que la policía venía, tal vez pensando que estaban seguras y bendecidas y amadas. Mi pecho se sentía tan apretado que apenas podía respirar. La casa ministerial estaba a 3 cuadras de la iglesia, un edificio simple de 2 pisos que se veía como cualquier otro alquiler del vecindario. Joan Hanks llegó con 6 otros oficiales, todos usando ropa regular en lugar de uniformes para no asustar a nadie adentro. Dickerson nos había llevado en su auto a media cuadra de distancia, donde podíamos ver pero no interferir. Sofía presionó su cara contra la ventana, viendo a los oficiales acercarse a la puerta principal. Fernando se sentó en el asiento trasero con su mano en el hombro de Sofía, y podía escucharlo respirar fuerte como si hubiera estado corriendo. Los oficiales tocaron primero, luego usaron una llave que habían conseguido de la oficina de la iglesia para abrir la puerta. Entraron rápido, esparciéndose por la casa en parejas. No podíamos escuchar lo que estaba pasando, pero podíamos ver luces encendiéndose en diferentes ventanas. Podíamos ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Sofía apretó mi mano tan fuerte que mis dedos se entumecieron. Después de lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, Joan Hanks salió por la puerta principal e hizo señas a Dickerson para que nos trajera. Nos bajamos del auto y caminamos hacia la casa, y podía ver las piernas de Sofía temblando con cada paso. Adentro, la casa se veía normal al principio, solo una sala regular con un sofá y TV, y algunas imágenes religiosas en las paredes. Pero entonces Joan nos llevó por un pasillo y vi las puertas. 6 de ellas, todas con cerrojos por fuera, todas cerradas desde el pasillo. Joan ya las había abierto, y a través de cada entrada podía ver un pequeño dormitorio decorado con cruces y versículos bíblicos pintados en las paredes. Cada cuarto tenía una cama individual con una colcha rosa, un escritorio pequeño y una cámara montada en el conducto de ventilación del techo que no notarías a menos que la estuvieras buscando. En el primer cuarto, una chica que parecía tener unos 14 años se sentaba en la cama, abrazando sus rodillas, mirando a los oficiales como si no entendiera lo que estaba pasando. El segundo cuarto tenía una chica, tal vez de 15 años, ya llorando, preguntando si estaba en problemas. El tercer cuarto era Patricia, la mayor a los 16 años, quien Joan dijo había estado viviendo ahí más tiempo. Patricia estaba junto a su escritorio con los brazos cruzados, su cara en blanco como si se hubiera desconectado completamente. Las otras 3 chicas estaban en varios estados de confusión y miedo, y todas usaban el mismo collar de Cruz de Oro que tenía Sofía. Joan explicó a cada chica que no estaban en problemas, que Pastor Rodrigo había sido arrestado, que sus padres estaban siendo contactados. La mayoría de las chicas solo miraban. Una empezó a gritar que esto era un error, que Pastor Rodrigo nunca las lastimaría, que Dios castigaría a todos por interferir con su ministerio. Patricia era la única que parecía entender. Miró a Joan y preguntó con voz plana si las cámaras en los baños eran reales o si se las había imaginado. Joan confirmó que eran reales, escondidas en los ventiladores de escape, y Patricia asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Sofía hizo un sonido ahogado junto a mí, y la acerqué, pero se alejó y corrió al baño por el pasillo.
La escuché vomitando, y Fernando fue tras ella mientras yo me quedé congelada en el pasillo, mirando estos 6 cuartos que se suponía que eran espacios seguros para crecimiento espiritual, pero en realidad eran celdas para mantener víctimas controladas y documentadas. Las ambulancias llegaron 10 minutos después, 3 de ellas alineadas afuera de la casa ministerial. Los paramédicos fueron gentiles con las chicas, explicando que iban al hospital para chequeos médicos, que sus padres las encontrarían allá. La mayoría de las chicas fueron tranquilamente, demasiado en shock o confundidas para protestar. La que había estado gritando sobre el castigo de Dios luchó contra los paramédicos hasta que Joan finalmente la convenció de que ir al hospital no significaba que había hecho algo malo. Sofía y yo viajamos en la primera ambulancia, y Sofía apretó mi mano tan fuerte que pensé que podría romper huesos. Seguía susurrando lo mismo una y otra vez, que era tan estúpida. ¿Cómo podía ser tan estúpida? ¿Por qué no vio lo que estaba pasando? Traté de decirle que no era estúpida, que Pastor Rodrigo era un depredador profesional que había hecho esto antes, que la había elegido específicamente porque era inteligente y buscaba significado. Pero Sofía solo sacudió la cabeza y lloró más fuerte, diciendo que debería haberlo sabido. Todos siempre dicen que hay que cuidarse de hombres así. ¿Por qué no se cuidó? El paramédico en la parte de atrás con nosotros trató de ayudar, explicando que los depredadores son expertos en manipulación, que pasan meses o años construyendo confianza antes de empezar el abuso. Sofía no quería escuchar. Había subido sus rodillas al pecho y envuelto sus brazos alrededor de ellas, haciéndose lo más pequeña posible. Quería abrazarla, pero seguía alejándose cada vez que lo intentaba. Así que solo me senté ahí con mi mano en su zapato, el único contacto que permitía. A través de la ventana de la ambulancia, podía ver el auto de Fernando siguiéndonos con Valentina en el asiento del pasajero. Valentina tenía su cara entre sus manos, y sabía que también estaba llorando, probablemente culpándose por no haberle dicho a alguien antes sobre el comportamiento de Pastor Rodrigo. El conductor de la ambulancia nos llevó al Hospital General del Condado, el hospital más grande del área, y podía ver camionetas de noticias ya llegando al estacionamiento. Alguien había filtrado la noticia a los medios, y ahora esta pesadilla se desarrollaría en público. Sofía vio las cámaras e hizo un sonido como un animal herido, y el paramédico radió adelante para tener seguridad lista para mantener a los reporteros lejos de la entrada de emergencia. El departamento de emergencias había liberado una sección privada para todas las 7 chicas y sus familias. Una mujer en sus 40 con ojos amables y una placa de identificación que decía Virginia Silva nos encontró en el mostrador de admisión. Se presentó como una defensora de víctimas y explicó que estaría con nosotros durante todo el proceso, ayudando a coordinar atención médica e interrogatorios policiales y cualquier otra cosa que necesitáramos. Su voz era calmada y profesional, pero también cálida, como si genuinamente se preocupara por cada palabra que decía. Tomó la mano de Sofía y explicó exactamente lo que involucraría el examen médico, paso a paso, sin sorpresas. Sofía finalmente dejó de temblar mientras Virginia hablaba, y me di cuenta de que esta era la primera adulta además de mí que le había hablado hoy sin juicio o lástima. Virginia explicó que hacen un examen físico para documentar cualquier lesión, recoger evidencia para el caso criminal y hacer pruebas de embarazo e infecciones. Sofía tendría una doctora y enfermera mujer, y Virginia estaría en el cuarto todo el tiempo si Sofía quería. Sofía asintió y preguntó con una vocecita si yo también podía venir. Virginia dijo, por supuesto, lo que fuera que hiciera sentir más segura a Sofía. Nos llevó a un cuarto de examen privado y nos presentó a la doctora Stowe, una mujer en sus 50s especializada en casos de agresión. Mientras esperábamos que el examen empezara, Virginia nos dijo que su esposo, Archibald, era un psicólogo infantil que trabajaba con víctimas de trauma, y ya estaba en el hospital coordinando consejería de crisis para las 7 chicas. El trabajador social del hospital, Lawrence Riggs, estaba instalando un área de espera privada para todas las familias, y Virginia prometió que tendríamos privacidad y apoyo a través de todo lo que vendría después. Sofía preguntó cuántas otras familias estaban aquí, y Virginia dijo todas las 6, que estábamos a punto de conocer otros 6 padres pasando por la misma pesadilla exacta. Sofía empezó a llorar de nuevo, diciendo que había traído esto sobre todas ellas contándole a Pastor Rodrigo sobre sus problemas familiares haciéndose un blanco tan fácil. Virginia la detuvo gentilmente y explicó que los depredadores no necesitan que las víctimas se hagan blancos fáciles, porque los depredadores crean las circunstancias que hacen posible elegir víctimas. Sofía la miró como si no entendiera, y Virginia dijo que hablarían más de eso después, pero por ahora, Sofía necesitaba enfocarse en pasar el examen médico. La sala de espera que Lawrence había instalado estaba por un pasillo lateral lejos del departamento de emergencia principal. Cuando llegamos ahí después de que el examen de Sofía empezó, vi padres sentados en pequeños grupos, algunos llorando, algunos solo mirando la nada. Una mujer de mi edad se sentaba en la esquina con su cara entre sus manos, todo su cuerpo temblando con sollozos. Un hombre en uniforme policial se sentaba con la cabeza baja, sus manos apretadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Seguía diciendo lo mismo una y otra vez que debería haber sabido. Debería haber visto las señales. ¿Cómo pudo perderse las señales cuando está entrenado para detectar depredadores? Su esposa se sentó junto a él, frotando su espalda, pero se veía igual de destruida. Otra pareja estaba junto a la ventana, abrazándose, sin decir nada, solo aferrándose como si se cayeran a pedazos, si se soltaran. Virginia se movía entre familias con una caja de pañuelos y un portapapeles, controlando a todos, asegurándose de que tuvieran lo que necesitaran. Se detendría y escucharía cuando alguien necesitaba hablar, ofrecería recursos cuando alguien preguntara sobre próximos pasos,
y de alguna manera mantenía este sentido de autoridad calmada que me hacía sentir como si tal vez alguien realmente supiera lo que estaba haciendo aquí. Me senté en una silla sola, porque Fernando aún estaba con Valentina, y me di cuenta de que apenas me estaba manteniendo en pie. Mis manos temblaban, y mi pecho se sentía apretado, y seguía viendo esas puertas de dormitorios cerradas con llave una y otra vez en mi cabeza. Una mujer se sentó junto a mí, y se presentó como la madre de Andrea. Preguntó si mi hija era una de las 7, y cuando asentí, empezó a llorar y disculparse. Dijo que Andrea había faltado a la escuela 3 días a la semana por 4 meses, por actividades de iglesia, y nunca lo cuestionó porque Pastor Rodrigo la había convencido de que Andrea estaba siendo mentorada para liderazgo juvenil. Había pensado que su hija estaba segura, pensó que la iglesia estaba proporcionando guía y comunidad, y en cambio, habían entregado su niña a un depredador con antecedentes penales. No sabía qué decir a eso, así que solo me senté ahí mientras ella lloraba. Y Virginia le trajo pañuelos y agua que no bebió. El examen de Sofía duró 2 horas, y cuando finalmente salió del cuarto de examen, no miraba a nadie. Su cara estaba en blanco, sus ojos desenfocados, y caminaba como si se estuviera moviendo a través del agua. La doctora Stowe pidió hablar conmigo y Fernando privadamente. Y Virginia llevó a Sofía a sentarse en una esquina tranquila, mientras nosotros seguimos a la doctora a una oficina pequeña. La doctora Stowe cerró la puerta y explicó en lenguaje clínico cuidadoso que habían encontrado evidencia consistente con agresión sexual, tanto lesiones recientes como más viejas que sugerían múltiples incidentes a lo largo del tiempo. Habían recolectado todo lo necesario para el caso criminal, documentado todo con fotos y muestras, e iniciado a Sofía con anticoncepción de emergencia y medicamentos para prevenir infecciones. La prueba de embarazo tomaría unas horas para resultados, pero ya habían tomado sangre y la enviaron al laboratorio. La voz de la doctora Stowe se mantuvo profesional y distante mientras describía lo que habían encontrado, y me di cuenta de que tenía que mantenerse distante o nunca podría hacer este trabajo. Pero escucharla describir las lesiones de mi hija en términos médicos hizo que todo se sintiera surreal, como si estuviéramos hablando del niño de alguien más, la pesadilla de alguien más. Fernando preguntó si Sofía necesitaría cirugía o tratamiento médico continuo, y la doctora Stowe dijo, no, las lesiones sanarían por sí solas, pero Sofía necesitaría apoyo psicológico significativo para procesar el trauma. Recomendó una terapeuta especializada en casos de agresión que involucran manipulación religiosa, y nos dio una tarjeta de referencia con un número de teléfono. Cuando regresamos al área de espera, Sofía estaba sentada con Virginia, sin hablar, solo sentada. Me senté junto a ella y traté de tomar su mano, pero se alejó y envolvió sus brazos alrededor de sí misma. No me miraría, no miraría a Fernando, solo miraba el piso como si deseara poder desaparecer en él. El detective Dickerson nos encontró en la sala de espera 1 hora después y preguntó si podíamos hablar privadamente. Me llevó a mí, Fernando y Virginia a una pequeña sala de conferencias por el pasillo y cerró la puerta. Su cara se veía sombría mientras abría su laptop y la giró hacia nosotros. Explicó que ya habían accedido a la computadora de Pastor Rodrigo y encontrado más de 200 archivos de video que databan de 3 meses atrás. Cada archivo estaba etiquetado con el nombre de una chica y una fecha, y el contenido iba desde sesiones de consejería, donde Pastor Rodrigo manipulaba a la chica psicológicamente, hasta documentación explícita de abuso sexual. La voz de Dickerson se mantuvo plana y profesional mientras describía lo que habían encontrado, pero podía ver la ira en su mandíbula, la manera en que sus manos se apretaban cuando hablaba de los archivos. Dijo que este nivel de documentación sugería que Pastor Rodrigo estaba planeando vender el material o usarlo para controlar a las chicas a largo plazo. Probablemente ambos. El video lo mostraba gradualmente escalando contacto físico durante sesiones de consejería, probando límites, normalizando el toque, y luego moviéndose a abuso explícito mientras usaba lenguaje religioso para enmarcar todo como santo y elegido por Dios. Dickerson dijo que también habían encontrado diarios donde Pastor Rodrigo describía las vulnerabilidades de cada chica, su situación familiar, qué tácticas de manipulación funcionaban mejor en ella. Las entradas del diario de Sofía hablaban de su conflicto conmigo sobre religión, su necesidad desesperada de comunidad espiritual, su culpa por rechazar a su hermano. Pastor Rodrigo había identificado cada punto débil y lo había explotado sistemáticamente. Me sentí enferma leyendo la manera clínica en que había analizado el dolor de mi hija y lo convirtió en un punto de acceso para abuso. Fernando hizo un sonido ahogado y se alejó de la mesa y me di cuenta de que estaba a punto de vomitar. Virginia le consiguió un bote de basura justo a tiempo y él vomitó en él mientras Dickerson y yo nos sentamos ahí sin saber qué hacer. Cuando Fernando finalmente paró, miró a Dickerson con lágrimas corriendo por su cara y preguntó en cuántas otras iglesias Pastor Rodrigo había hecho esto antes de Nueva Vida. Dickerson dijo que aún estaban investigando su historia, pero su condena en Jalisco involucró patrones similares con chicas adolescentes en su iglesia anterior. Fernando se derrumbó completamente después de que salimos de la sala de conferencias y nunca lo había visto llorar así antes. Siguió disculpándose una y otra vez, diciendo que esto era su culpa por traer a Sofía al ministerio Nueva Vida, por no investigar la iglesia más cuidadosamente, por no notar las señales de que algo estaba mal. Dijo que debería haber hecho más preguntas cuando Sofía empezó a pasar tanto tiempo en la iglesia. Debería haber conocido a Pastor Rodrigo antes. Debería haber verificado su historial. Quería decirle que no era su culpa, que Pastor Rodrigo era un depredador profesional que había engañado a toda una congregación de iglesia. Pero estaba demasiado enojada con el universo para consolar a alguien.
así que solo me senté ahí en la sala de espera sintiéndome entumecida, mientras Fernando lloraba y Virginia nos trajo café que no bebimos. Un hombre que no reconocí entró unos 20 minutos después y se sentó junto a Fernando. Se presentó como Raymond Buckner, el patrocinador de Fernando de una iglesia diferente, y había venido tan pronto como Fernando lo llamó. Raymond no trató de hacer sentir mejor a Fernando o decirle que todo estaría bien. Solo se sentó ahí tranquilamente mientras Fernando procesaba su culpa, ocasionalmente poniendo una mano en su hombro, pero mayormente solo estando presente. Los miré y me di cuenta de que Fernando había construido un sistema de apoyo a través de su iglesia del que yo no sabía. Personas que aparecían cuando las cosas se ponían difíciles. Me hizo sentir aún más aislada porque no tenía a nadie así, ninguna comunidad que llamar cuando mi mundo se derrumbó. Virginia se acercó y preguntó si quería que contactara a alguien para mí, familia o amigos que pudieran estar aquí, pero sacudí la cabeza. Mis padres estaban muertos. Mis hermanos vivían al otro lado del país, y había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran a lo largo de los años, porque estaba demasiado ocupada trabajando y criando niños. La única persona que tenía era Fernando, y él apenas se estaba manteniendo en pie. La doctora Stowe nos encontró 2 horas después con los resultados de la prueba de embarazo de Sofía. Pidió hablar conmigo y Fernando privadamente de nuevo, y sabía por su cara lo que iba a decir antes de que lo dijera. La prueba salió positiva, niveles hormonales consistentes con unas 6 semanas. La doctora Stowe explicó con esa misma voz clínica cuidadosa que, basándose en el tiempo, la concepción ocurrió durante una de las sesiones privadas de estudio bíblico de Pastor Rodrigo en la casa ministerial. Ya había discutido opciones con Sofía, y Sofía quería tiempo para pensar sobre lo que quería hacer. La doctora dijo que eso era completamente normal y saludable, que Sofía debería tomar todo el tiempo que necesitara para tomar la decisión que se sintiera correcta para ella. Pero también explicó que Sofía estaba mostrando signos de trauma psicológico severo y estaban recomendando una evaluación psiquiátrica antes de que fuera a casa. Pregunté qué significaba eso, y la doctora Stowe dijo que el afecto de Sofía se había vuelto completamente plano durante el examen. No estaba respondiendo apropiadamente a las preguntas y parecía estar disociándose de la realidad. Un psicólogo infantil llamado Archibald Silva, el esposo de Virginia, ya había evaluado a Sofía y estaba recomendando admisión a la unidad psiquiátrica pediátrica para observación y estabilización de crisis. Sentí como si el piso hubiera desaparecido debajo de mí. Mi hija estaba embarazada por haber sido violada por su pastor y ahora estaba tan traumatizada que necesitaba hospitalización psiquiátrica. La doctora Stowe dijo que lo sentía. Sabía que esto era abrumador, pero la seguridad de Sofía tenía que ser lo primero. Dentro de 1 hora, Sofía fue admitida a la unidad psiquiátrica pediátrica en el 4º piso. Le dieron un cuarto privado con una ventana que no abría y un baño sin cerradura en la puerta. Una enfermera explicó las reglas de la unidad cuando eran horas de visita, qué artículos Sofía podía y no podía tener. Sofía no reaccionó a nada de eso, solo se acostó en la cama y miró el techo como si ya hubiera dejado su cuerpo. Me quedé con Sofía en su cuarto de hospital mientras Fernando bajó a manejar el papeleo policial y dar su declaración inicial. Sofía no había hablado en 3 horas, solo se acostó en la cama mirando la nada. Una enfermera le trajo cena en una bandeja, pollo y puré de papas y ejotes verdes, pero Sofía ni siquiera los miró. Traté de tomar su mano, pero se alejó, acurrucándose de lado, mirando la pared. Me senté en la silla junto a su cama y la miré respirar. Miré cómo sus hombros se mantenían rígidos, como si se estuviera manteniendo junta por pura fuerza. Reconocí esa postura porque había vivido en ella por años después de mi propia violación. Esa sensación de estar tan avergonzada que no puedes dejar que nadie te toque. No puedes dejar que nadie vea qué tan rota te sientes por dentro. Empecé a hablar tranquilamente sobre mi propia experiencia, sobre cuánto tiempo me tomó entender que no era mi culpa, sobre cómo la vergüenza es un arma que los depredadores usan para mantener a las víctimas silenciosas. Le conté sobre los años que pasé evitando iglesias y desconfiando de la gente religiosa, sobre cómo había dejado que mi trauma controlara mi vida en lugar de lidiar con él. No sabía si Sofía estaba escuchando, pero seguí hablando de todos modos porque el silencio se sentía más peligroso que decir algo incorrecto. Le dije que lamentaba haberle dado ese ultimátum, por alejarla cuando más me necesitaba, por dejar que mi propio trauma me cegara a la manipulación que estaba pasando justo frente a mí. Le dije que la amaba, y le creía, y nada de lo que pasó era su culpa. Sofía no respondió, no se movió, solo siguió mirando la pared mientras las lágrimas le corrían por la cara sobre la almohada. Alrededor de medianoche, Sofía giró ligeramente la cabeza y habló por primera vez en horas. Su voz salió rasposa y pequeña. Preguntó si la odiaba por elegir a Pastor Rodrigo sobre mí. La pregunta me golpeó como un golpe físico. Algo se abrió en mi pecho y de repente estaba llorando más fuerte de lo que había llorado en años. Le dije que nunca podría odiarla, que esto no era su culpa, que había sido manipulada por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dije que lamentaba haberle dado ese ultimátum, por alejarla cuando más me necesitaba. Admití que tenía tanto miedo de perderla al extremismo que la empujé directamente a las manos de un depredador. Sofía también empezó a llorar, y nos abrazamos a través de la cama del hospital mientras ambas sollozamos. Una enfermera nocturna abrió la puerta para controlarnos. Nos vio aferrándonos una a la otra, y silenciosamente cerró la puerta de nuevo para darnos privacidad. Lloramos hasta que ambas estuvimos exhaustas, y Sofía se quedó dormida con su mano aún apretando la mía. A la mañana siguiente, un hombre en un traje caro llegó y se presentó como el fiscal de distrito Clarence Hall. Tenía cabello plateado y el tipo de presencia confiada que te hacía confiar en él inmediatamente. Se sentó frente a Fernando y a mí en una pequeña sala de conferencias cerca del piso de Sofía
y extendió varias carpetas sobre la mesa. Explicó que con 7 víctimas, evidencia de video extensa, y la condena previa de Pastor Rodrigo en Jalisco, este era uno de los casos más fuertes que había procesado en su carrera de 20 años. Los cargos incluirían múltiples cuentas de agresión sexual de menor, producción y posesión de pornografía infantil, encarcelamiento ilegal, malversación y violación de requisitos de registro de delincuente sexual. Hull nos llevó a través de cada cargo cuidadosamente, explicando lo que la fiscalía necesitaba probar y cuáles eran los resultados probables. Estimó que Pastor Rodrigo estaba viendo de 25 a 40 años de prisión basándose en la evidencia que ya tenían. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí un pequeño destello de satisfacción, imaginando a ese hombre encerrado para siempre, donde no podría lastimar a nadie más. Hull prometió mantenernos actualizados en cada desarrollo y nos dio su número de celular directo en caso de que tuviéramos preguntas. También nos advirtió que el abogado defensor de Pastor Rodrigo probablemente trataría de pintar a las chicas como participantes voluntarias, y necesitábamos prepararnos para ese tipo de culpar a las víctimas. Fernando preguntó qué pasaría si alguna de las chicas se rehusara a testificar, y Hull dijo que la evidencia de video sola era suficiente para condenar, pero el testimonio de las víctimas fortalecería el caso significativamente. Más tarde esa mañana, Sofía se reunió con una terapeuta llamada Estelle Benjamin por primera vez. Esperé afuera de la oficina pequeña tratando de no escuchar a través de la puerta, pero podía escuchar el murmullo bajo de sus voces. Después de una hora, Estelle abrió la puerta y me invitó adentro. Era una mujer en sus 50 con ojos amables y una manera calmada de hablar que te hacía sentir seguro. Explicó que Sofía estaba experimentando trauma complejo que involucraba tanto el abuso sexual en sí, como la manipulación religiosa que la preparó para el cumplimiento. Sofía tenía que procesar no solo lo que Pastor Rodrigo hizo a su cuerpo, sino cómo torció su fe y espiritualidad para hacerla creer que el abuso era santo y elegido por Dios. Estelle dijo que este tipo de trauma religioso era particularmente dañino porque corrompía algo que debería haber sido una fuente de consuelo y significado. Recomendó terapia intensiva 3 veces por semana por al menos los primeros meses, y mencionó que si los síntomas psiquiátricos de Sofía no se estabilizaban, podríamos necesitar considerar un programa de tratamiento residencial. Miré a Sofía sentada ahí viéndose tan pequeña y rota, y le dije a Estelle que haríamos lo que fuera que Sofía necesitara. El dinero no importaba, el tiempo no importaba, la sanación de Sofía era lo único que importaba ahora. Esa tarde, Fernando y yo nos reunimos con todas las otras familias de víctimas en una sesión grupal grande facilitada por Virginia. Nos reunimos en un cuarto comunitario en el hospital y miré a otros padres entrar viéndose tan devastados y en shock como me sentía yo. Virginia nos hizo sentar en un círculo e invitó a cada familia a compartir su historia si se sentían cómodos. Una por una, los padres describieron cómo Pastor Rodrigo había elegido a sus hijas como víctimas. Una madre con ojos enrojecidos explicó cómo él identificó a su hija como espiritualmente dotada durante un retiro de iglesia. Un padre con la mandíbula apretada habló sobre cómo Pastor Rodrigo aisló a su hija de la familia, convenciéndola de que sus padres no entendían su jornada de fe. Otra madre describió cómo Pastor Rodrigo creó dependencia a través de mentoría intensiva, siempre estando disponible cuando su hija necesitaba a alguien con quien hablar, lentamente convirtiéndose en la persona más importante en su vida. Mientras compartíamos nuestras experiencias, emergió un patrón horroroso. Pastor Rodrigo usó tácticas casi idénticas con cada chica. Las identificó como especiales y elegidas, las aisló de familia y amigos, creó dependencia emocional a través de atención constante y validación, introdujo toque físico, gradualmente empezando con apretones de hombro y abrazos de lado, y finalmente usó lenguaje religioso para normalizar el abuso sexual como algo santo y ordenado por Dios. Un padre, un tipo grande con tatuajes cubriendo sus brazos, preguntó si deberíamos contratar un abogado para demandar a la iglesia por dejar que esto pasara. De repente, todos estaban hablando a la vez sobre responsabilidad y justicia, más allá del caso criminal. Virginia dejó que la conversación fluyera por unos minutos. Luego nos dio información de contacto para una abogada llamada Bridget White, quien se especializaba en casos de abuso institucional. Dijo que Bridget había demandado exitosamente varias iglesias y organizaciones por fallar en proteger niños de depredadores. Valentina apareció en el hospital esa noche pidiendo ver a Sofía. No estaba segura de que Sofía estuviera lista para visitantes, pero cuando le pregunté, asintió. Valentina entró al cuarto e inmediatamente rompió en lágrimas. Se sentó en la orilla de la cama de Sofía y se disculpó una y otra vez por no haberle dicho a alguien antes sobre el comportamiento de Pastor Rodrigo. Dijo que sabía que algo se sentía mal sobre cuánto tiempo él pasaba con Sofía, sobre la manera en que le tocaba el hombro y la miraba, sobre los regalos caros y la atención especial. Valentina dijo que trató de insinuar a Sofía que parecía raro, pero Sofía siempre lo defendía y decía que Valentina simplemente no entendía su conexión espiritual. Sofía se estiró y agarró la mano de Valentina. Le dijo a Valentina que no era su culpa, que no le habría creído de todos modos porque estaba tan completamente manipulada. Sofía dijo que Pastor Rodrigo la hizo pensar que todos los que lo cuestionaban estaban celosos o espiritualmente inmaduros. Lloraron juntas mientras yo me quedé junto a la ventana tratando de darles espacio. Valentina prometió que testificaría sobre todo lo que presenció, incluyendo los comentarios inapropiados que Pastor Rodrigo hizo sobre el cuerpo de Sofía y la manera en que deliberadamente aisló a Sofía de sus amigos. Dijo que recordaba incidentes específicos donde él le dijo a Sofía que sus viejos amigos la estaban llevando lejos de Dios y que solo él verdaderamente la entendía.
Ver su amistad sobrevivir, esto me dio la primera esperanza real que había sentido de que Sofía podría reconstruir las relaciones que había dañado durante sus 6 meses de extremismo. Al día siguiente, la detective Joan Hanks vino para informarnos sobre el análisis forense de la casa ministerial. Era una mujer de aspecto duro en sus 40s que no perdía tiempo con cortesías. Extendió fotos de la escena del crimen sobre la mesa y nos llevó a través de lo que habían encontrado. El cuarto de cada chica estaba insonorizado con aislamiento especial en las paredes. Cada cuarto tenía múltiples cámaras, incluyendo una escondida en el conducto de ventilación del techo del baño disfrazada como un ambientador. Pastor Rodrigo mantenía diarios detallados en un archivero cerrado con llave, y las entradas eran horrorizantes. Describía su conexión espiritual con cada chica, sus planes para profundizar su jornada de fe, y detalles específicos sobre lo que les hacía. Los diarios dejaban claro que cada palabra y acción era calculada y deliberada. Joan dijo que también encontraron registros financieros mostrando que había estado malversando fondos de la iglesia por 8 meses para mantener la casa ministerial y comprar regalos para las chicas. Había tomado más de $40,000 de varias cuentas de la iglesia y lo había cubierto manipulando la contabilidad. Los cargos de fraude añadirían años a su sentencia. Joan explicó que el nivel de planeación y documentación sugería que Pastor Rodrigo estaba planeando vender los videos o usarlos para controlar a las chicas a largo plazo si alguna vez trataba de irse o reportarlo. Me sentí enferma escuchándola describir la manera metódica en que había construido su trampa. 4 días después, Sofía fue dada de alta de la unidad psiquiátrica con diagnósticos de trastorno de estrés agudo y episodio depresivo mayor. El trabajador social del hospital repasó sus instrucciones de alta, incluyendo medicación para ansiedad y depresión, y programó citas de seguimiento con Estelle. Cuando preguntaron dónde Sofía quería ir, dijo que quería venir a casa conmigo en lugar de ir al lugar de Fernando. Eso se sintió significativo, como si tal vez estuviera empezando a confiar en mí de nuevo. Había pasado los 2 días anteriores convirtiendo mi oficina de casa en un dormitorio para ella. Saqué mi escritorio y archiveros, traje una cama nueva con sábanas suaves, colgué cortinas que había escogido años atrás, y lo hice sentir como un espacio seguro. También pasé por la casa y quité todo lo que pudiera recordarle su fase extremista. Empaqueté todo el material de estudio bíblico, los diarios de oración, los CDs de música cristiana, los libros devocionales, y los guardé en el garaje. Cuando Sofía entró a su nuevo cuarto, miró alrededor y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me agradeció silenciosamente. Luego fue directo a la cama y se acostó. No salió para cenar esa noche o desayuno la mañana siguiente. Fernando empezó a visitar todos los días después del trabajo. Se sentaría en la silla junto a la cama de Sofía, incluso cuando ella no quería hablar, solo estando presente mientras ella miraba el techo o dormía. Le traía sus comidas favoritas de antes de su conversión, cosas que solía amar pero no había comido en meses. Curry tailandés del lugar cerca de su departamento, croissants de chocolate de la panadería del centro, batidos de fresa que él mismo hacía. Al principio, Sofía no tocaría nada de eso, pero lentamente durante el curso de una semana, empezó a comer pequeñas cantidades. Una noche, estaba lavando platos y los escuché hablando silenciosamente en su cuarto. Sofía le estaba preguntando sobre su jornada al cristianismo, por qué lo escogió, cómo sabía que era real. Fernando admitió que no tenía todas las respuestas, que la fe era complicada y personal. Sofía le preguntó cómo sabía que su iglesia era segura, cómo podía confiar en líderes religiosos después de lo que pasó. Fernando dijo que no sabía con certeza, pero había aprendido a buscar señales rojas como líderes que aislaban miembros de la familia, que reclamaban autoridad especial sobre las vidas personales de las personas, que desalentaban preguntas o pensamiento crítico. Prometió que sería más cuidadoso sobre dónde ponía su confianza, y dijo que ya había dejado el ministerio Nueva Vida y empezado a asistir a una iglesia diferente con mejores estructuras de responsabilidad. Alejandro llamó ese fin de semana y preguntó si podía visitar a Sofía. Me sorprendió cuando Sofía dijo que sí. Manejó 3 horas desde la universidad y apareció con un paquete de cuidado enorme, calcetines peludos con gatitos, sus dulces favoritos de cuando eran niños, esos gusanos gomosos agrios que solía comer por bolsas completas. Una tarjeta que solo decía, «Te amo sin importar qué», en su escritura desordenada. Sofía lo miró parado en su puerta y rompió en lágrimas. Se disculpó una y otra vez por cómo lo había tratado, por juzgar su sexualidad, por decirle que se iba al infierno, por cortarlo completamente de su vida. Alejandro se sentó en su cama y la abrazó mientras ella lloraba en su hombro. Le dijo que eran familia, y eso significaba para siempre, que nada de lo que dijo o hizo durante esos 6 meses podía cambiar cuánto la amaba. Dijo que sabía que no era ella misma, que había sido manipulada por alguien que torció sus pensamientos y creencias. Pasaron la tarde viendo películas viejas en su laptop y comiendo comida chatarra, y escuché a Sofía reír por primera vez en lo que se sintió como para siempre. Me quedé en el pasillo viendo a mis hijos reconectarse y me sentí agradecida de que algo bueno estuviera emergiendo de este horror. Una semana después, las 7 familias nos reunimos con la abogada Bridget White para discutir una demanda civil contra el Ministerio Nueva Vida y la organización de iglesia más amplia. Bridget era una mujer aguda en sus 50s tempranas que irradiaba competencia y ira controlada. Explicó que el estatus de delincuente sexual de Pastor Rodrigo era asunto de registro público, fácilmente descubrible con una verificación de antecedentes básica. La iglesia tenía una obligación legal de examinar a cualquiera que trabajara con niños, especialmente en posiciones de autoridad y confianza. Su investigación ya había descubierto que un miembro de la junta de la iglesia llamado Federica Monk sabía sobre la historia de Pastor Rodrigo, pero argumentó que merecía una segunda oportunidad
y votó para contratarlo de todos modos. Los otros miembros de la junta afirmaron que nunca les dijeron sobre su condena, pero Bridget tenía emails probando que Federica les envió a todos información detallada sobre su pasado, y eligieron ignorarlo. La negligencia era tan extrema y temeraria que Bridget creía que podríamos ganar daños significativos para cubrir costos de terapia, gastos médicos, y dolor y sufrimiento para las 7 chicas. Dijo que casos institucionales como este usualmente se resolvían fuera de la corte porque las iglesias no querían la publicidad, pero estaba preparada para llevarlo a juicio si era necesario. Preguntó a cada familia si quería participar en la demanda, y cada uno de nosotros dijo que sí. Queríamos responsabilidad, queríamos justicia, queríamos asegurarnos de que esto nunca le pasara a nadie más. La primera sesión de Sofía con Estelle ocurrió 3 días después de que presentamos los papeles de la demanda. La llevé a la oficina pequeña del centro y me senté en la sala de espera hojeando revistas que no estaba leyendo. La cita duró 1 hora, y cuando Sofía salió, sus ojos estaban rojos, pero sus hombros se veían menos tensos. No dijo mucho en el viaje a casa, solo miró por la ventana y se rascó las cutículas. Dejé que el silencio se sentara entre nosotros porque estaba aprendiendo que a veces el silencio estaba bien. Cuando llegamos a casa, Sofía fue directo a su cuarto, y la escuché moviéndose allá arriba por un rato antes de que bajara. Me encontró en la cocina haciendo cena, y se quedó en la puerta por 1 minuto antes de hablar. Me dijo que Estelle la ayudó a ver las cosas diferentemente, que Pastor Rodrigo la escogió a propósito durante un tiempo, cuando estaba buscando algo más grande que ella misma. Las cosas religiosas extremas no fueron realmente su elección. Sofía dijo que era la puerta que él usó para acercarse y controlarla. Dijo que se sentía enojada ahora en lugar de avergonzada, y Estelle le dijo que la ira era buena y saludable, y significaba que estaba empezando a sanar. Puse el cuchillo que estaba usando para cortar vegetales y miré a mi hija. Le dije que yo también estaba enojada con Pastor Rodrigo y enojada con cada adulto que falló en protegerla a ella y a las otras chicas. Sofía preguntó si podíamos hacer una lista de todo por lo que estábamos enojadas, y pensé que era extraño, pero dije que sí. Nos sentamos en la mesa de la cocina con un cuaderno y empezamos a escribir. Sofía escribió cosas como que me mintieran y que distorsionaran mi fe y perder 6 meses con mi familia. Escribí iglesias que no hacen verificaciones de antecedentes y gente que protege depredadores y mi propia violación de la que nunca me ocupé. Llenamos 3 páginas y al final ambas estábamos llorando, pero se sentía diferente del llanto sin esperanza de antes. Esto se sentía como si estuviéramos haciendo algo, tomando acción, nombrando las cosas que nos lastimaron. El detective Dickerson llamó 2 días después y preguntó si Fernando y yo podíamos venir a la estación. Su voz en el teléfono sonaba pesada y cansada. Fernando me encontró ahí, y nos sentamos en una sala de conferencias pequeña, con iluminación fluorescente mala, mientras Dickerson sacó archivos en su laptop. El técnico forense terminó de revisar todos los videos, nos dijo, y la situación era peor de lo que primero pensaron. Pastor Rodrigo había estado operando la casa ministerial por 8 meses, no 3 como originalmente creyeron. Había 4 otras chicas antes de las 7 actuales, chicas que desde entonces habían cumplido 18, o se habían mudado, o simplemente desaparecido de la iglesia. Dickerson estaba tratando de rastrearlas y contactarlas porque cada una hacía el caso más fuerte, pero también hacía más claro cuánto tiempo había estado pasando esto. Nos mostró una línea de tiempo en su pantalla de computadora con fechas y nombres, y me sentí enferma viendo qué tan organizado y deliberado era todo. Pastor Rodrigo tenía un sistema, un patrón que repetía con cada chica. Dickerson dijo que estaban contactando a las víctimas anteriores a través de redes sociales y números de teléfono viejos, y hasta ahora habían localizado a 2 de ellas. Ambas confirmaron experiencias similares a lo que Sofía y las otras describieron. Pregunté a Dickerson cómo esto siguió por 8 meses, sin que nadie se diera cuenta, y dijo que eso era exactamente lo que la investigación estaba tratando de averiguar. Alguien en la iglesia tenía que saber algo. Dijo demasiadas chicas yendo y viniendo de esa casa, demasiadas reuniones privadas, demasiadas señales rojas que fueron ignoradas. Fernando se sentó junto a mí con sus manos apretadas en puños sobre la mesa, y podía ver el músculo en su mandíbula trabajando. Pensé en todas esas chicas y sus familias, todos los padres que confiaron en una iglesia para mantener seguros a sus hijos, todas las vidas que se dañaron porque los adultos no hicieron sus trabajos. La ira que sentí era diferente de cualquier enojo que había experimentado antes. Era fría y enfocada, y me hacía querer derribar cada institución que protegía depredadores. Sofía vino a mí una semana después mientras estaba doblando ropa en la sala. Se sentó en el sofá y retorció sus manos juntas y podía decir que tenía algo importante que decir. Me dijo que había estado hablando con Estelle sobre sus opciones respecto al embarazo y había tomado una decisión. Quería terminarlo. Paré de doblar y me senté junto a ella y le dije que Fernando y yo apoyaríamos cualquier elección que hiciera. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, y dijo que llevar el embarazo significaría 9 meses de ser recordada todos los días de lo que Pastor Rodrigo le hizo. 9 meses de su cuerpo cambiando por sus crímenes. Dijo que Estelle la ayudó a entender que esto era sobre su propio cuerpo y su propio futuro, y tenía el derecho de elegir. La abracé y le dije que era valiente y fuerte, y estaba orgullosa de ella por tomar una decisión que era suya. Llamamos a Fernando juntos, y vino esa noche, y los 3 nos sentamos en la cocina, mientras Sofía explicaba su elección. Fernando lloró y le dijo a Sofía que la apoyaba completamente y preguntó qué necesitaba de nosotros. Sofía dijo que solo necesitaba que estuviéramos ahí con ella cuando pasara. Virginia nos conectó con una clínica que trabajaba específicamente con sobrevivientes de agresión, y cuando llamamos fueron tan amables y gentiles en el teléfono que Sofía visiblemente se relajó.
Programamos la cita de admisión para el lunes siguiente, y Sofía parecía más liviana después de eso, como si hacer la elección le devolvió algo de control sobre su vida. La noche antes de la cita, Sofía entró a mi cuarto y se metió en la cama junto a mí como solía hacer cuando era pequeña. Preguntó si pensaba que estaba haciendo lo correcto, y le dije que no había correcto o incorrecto, solo lo que se sentía correcto para ella. Se quedó dormida ahí, y me quedé despierta viéndola respirar, agradecida de que confiara en mí de nuevo. La mañana de la cita de admisión salieron noticias de que el abogado de Pastor Rodrigo estaba presentando mociones para suprimir la evidencia de video. Fernando me llamó del trabajo después de verlo en línea, su voz tensa de ira. El nombre del abogado era Wagner, y aparentemente era conocido por defender delincuentes sexuales con tácticas legales agresivas. Wagner afirmó que la búsqueda de la computadora de Pastor Rodrigo era impropia, y la evidencia debería ser desechada. Sentí pánico subiendo en mi pecho porque sin esos videos, ¿habría suficiente prueba? Llamé a la oficina de Clarence Hall, y su asistente dijo que ya estaba enterado y preparando su respuesta. Hull me devolvió la llamada una hora después, y me dijo que no me preocupara. Cada moción que Wagner presentó estaba siendo rechazada con argumentos legales detallados, y el juez ya había decidido que la evidencia estaba bien y podía ser usada en corte. Pero entonces, la voz de Hall se puso más dura, y dijo que Wagner estaba haciendo algo más ahora, algo peor. Estaba filtrando información a los medios, diciéndoles a reporteros que las chicas eran participantes voluntarias en relaciones consensuales. De repente, nuestra pesadilla privada se estaba desarrollando en las noticias. Prendí la TV, y ahí estaba. Un segmento sobre el caso con la cara de Wagner en pantalla, hablando sobre cómo las chicas adolescentes a veces desarrollan enamoramientos con figuras de autoridad. Quería lanzar el control remoto a través de la pantalla. Virginia llamó en minutos y me dijo que venía en camino. Cuando llegó, trajo impresiones de cobertura mediática y un plan para cómo deberíamos manejarlo. Dijo que no leyéramos los comentarios en línea, que no nos comprometiéramos con reporteros, que no respondiéramos a nada que Wagner dijera públicamente. El culpar a las víctimas sería intenso, advirtió, y necesitábamos proteger a Sofía y las otras chicas de tanto como fuera posible. Pero incluso tratando de no mirar, era imposible evitarlo completamente. Alguien en el trabajo de Fernando mencionó haber visto la historia. Una vecina me preguntó al respecto en el supermercado. La consejera escolar de Sofía llamó para preguntar por qué los estudiantes estaban hablando de eso. La sensación de estar expuesta y juzgada era sofocante. El día del procedimiento de Sofía llegó, y tanto Fernando como yo la llevamos a la clínica. Llegamos temprano en la mañana, y había un solo manifestante afuera sosteniendo un letrero sobre el plan de Dios. Sofía vio el letrero y se congeló en la banqueta, su cara poniéndose pálida. Fernando inmediatamente se puso entre Sofía y el manifestante, y dijo algo que no pude escuchar bien, pero su voz era firme y protectora. La cara del manifestante cambió, y realmente dijeron que lo sentían. No sabían, y bajaron su letrero. Fernando guió a Sofía adentro con su mano en su espalda, y yo seguí, temblando de adrenalina. El personal de la clínica fue maravilloso y compasivo. Llevaron a Sofía atrás para el procedimiento, y Fernando y yo nos sentamos juntos en el cuarto de recuperación esperando. Ninguno de nosotros habló mucho. Fernando seguía revisando su teléfono, y yo seguía mirando la pared. Después de unas 2 horas, una enfermera trajo a Sofía en una silla de ruedas, viéndose adormecida y pálida, pero pacífica. Alcanzó nuestras 2 manos y las apretó. En el viaje a casa, Sofía estuvo silenciosa por un rato, y luego dijo que sentía como si hubiera recuperado parte de sí misma. Dijo que sabía que el procedimiento no borraba lo que pasó, pero significaba que no estaba cargando el crimen de Pastor Rodrigo en su cuerpo más. Luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que pensaba que podría aún creer en Dios, pero necesitaba averiguar qué significaba eso para ella misma, separado de todo lo que Pastor Rodrigo le enseñó. Fernando y yo intercambiamos miradas en los asientos delanteros. Le dije que tenía sentido, y tenía tiempo para averiguarlo. Sofía se quedó dormida en el asiento trasero, y Fernando la cargó a la casa y a su cuarto. Algunos días después, Valentina llamó y preguntó si podía organizar una pequeña reunión con algunas de las viejas amigas de Sofía, de antes de su conversión. Dijo que las chicas realmente querían ver a Sofía y apoyarla, pero no querían presionar si Sofía no estaba lista. Le pregunté a Sofía, y dijo que sí, quería verlas. Valentina vino el sábado por la tarde con otras 3 chicas que reconocí del primer año de Sofía. Trajeron películas y esmalte de uñas y bolsas de dulces. Me quedé abajo dándoles espacio, pero podía escucharlas riendo y hablando en el cuarto de Sofía. Sonidos normales de chicas adolescentes que no había escuchado en esta casa por meses. En un punto, pasé por la puerta de Sofía y las vi a todas sentadas en el piso, pintándose las uñas, mientras una película sonaba en la laptop de Sofía. Ninguna de ellas le estaba preguntando a Sofía sobre lo que pasó. Solo estaban siendo sus amigas, hablando de escuela y chicos y cosas regulares. Sofía sonreía y participaba, y la diferencia en su cara era sorprendente. Se veía más como ella misma de lo que había estado en medio año. Alejandro llamó mientras las chicas estaban ahí y lo pusieron en videochat. Se unió a la conversación desde su cuarto del dormitorio y todas las chicas empezaron a molestar a Sofía sobre su fase de música gospel. Sofía realmente se rió y le tiró una almohada a la pantalla. Alejandro le dijo que aún le debía una disculpa por borrar todas sus canciones de Beyoncé de la cuenta familiar compartida. Las bromas eran gentiles y cariñosas, y Sofía las tomó bien, incluso uniéndose a burlarse de sí misma. Cuando las chicas se fueron esa noche, Sofía bajó y me abrazó. Dijo que había olvidado qué tan bien se sentía ser normal con sus amigas. 2 semanas después, Bridget llamó
y dijo que alguien de la junta de la iglesia quería disculparse con las familias. Su nombre era Federica Monk, y era el miembro de la junta que había presionado para contratar a Pastor Rodrigo, a pesar de saber sobre su pasado. Bridget aconsejó fuertemente contra reunirse con ella. Dijo que podría complicar la demanda, pero estaba dejando la decisión a cada familia. Hablé con Fernando al respecto, y ambos sentimos que queríamos escuchar lo que tenía que decir. 3 otras familias acordaron reunirse también. Bridget organizó que la reunión ocurriera en su oficina para que hubiera un espacio neutral y representación legal presente. Federica llegó viéndose 10 años mayor que su edad real. Su cara estaba demacrada y sus manos temblaron cuando se sentó. Nos dijo que cometió un error terrible abogando por la contratación de Pastor Rodrigo. Dijo que creía en redención y segundas oportunidades, que pensó que todos merecían perdón y una oportunidad de probar que habían cambiado. Nunca imaginó que lastimaría a niños de nuevo, especialmente no a esta escala. Dijo que había estado orando, yendo a terapia y tratando de entender cómo se equivocó tanto. Su remordimiento parecía real y profundo, pero no cambiaba nada. Miré a esta mujer que ayudó a poner a un depredador a cargo de niños, y no sentí nada excepto ira fría. Cuando terminó de hablar, le dije que no podía perdonarla ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. Su elección permitió 8 meses de abuso. Su creencia en redención sobre seguridad infantil llevó directamente a 7 chicas siendo lastimadas. Empezó a llorar y dijo que entendía. Los otros padres dijeron cosas similares. Un padre le dijo que debería renunciar a cada posición de iglesia que tenía. Dijo que ya lo había hecho. Cuando dejó la oficina de Bridget, se veía más pequeña y rota, pero no podía sentir lástima por ella. Mi simpatía estaba reservada para las chicas cuyas vidas se dañaron porque adultos tomaron malas decisiones. 6 semanas después del arresto de Pastor Rodrigo, la audiencia preliminar ocurrió en el juzgado del condado. Las 7 chicas tuvieron que testificar brevemente sobre sus experiencias para que el juez pudiera determinar si había suficiente evidencia para proceder a juicio. Estelle había estado trabajando con Sofía para prepararla para testificar, enseñándole técnicas de grounding y maneras de mantenerse presente si se activaba. Virginia nos encontró en el juzgado y se sentó con Sofía en el cuarto de espera de testigos. Las otras familias también estaban ahí, todos nosotros viéndonos cansados y tensos. Pastor Rodrigo fue traído usando un uniforme naranja con sus manos esposadas frente a él. Todo el cuerpo de Sofía se puso rígido cuando lo vio. Puse mi mano en su espalda y sentí su temblor. La audiencia empezó con el fiscal, Clarence Hall, presentando evidencia y llamando testigos. El detective testificó sobre encontrar a las chicas en la casa ministerial. El técnico forense testificó sobre los videos en la computadora de Pastor Rodrigo. Luego era tiempo para que las chicas testificaran. Sofía fue la cuarta llamada. Virginia la acompañó al estrado de testigos y las manos de Sofía temblaron mientras prestaba juramento. Hall le hizo preguntas básicas sobre cómo conoció a Pastor Rodrigo, qué tan seguido se reunían, qué pasaba durante sus sesiones privadas. La voz de Sofía era silenciosa pero clara mientras describía el proceso de grooming, cómo la aisló de su familia, cómo usó lenguaje religioso para hacer que el abuso pareciera santo. Luego Wagner se levantó para contrainterrogar. Empezó haciendo preguntas sobre su participación voluntaria en actividades de iglesia, tratando de sugerir que eligió estar ahí. El juez Harry lo interrumpió inmediatamente y le advirtió sobre intimidación de víctimas. Wagner se echó atrás, pero el daño estaba hecho. La cara de Sofía se había puesto pálida y su respiración se volvió superficial. Cuando finalmente se le permitió bajar, caminó directo hacia Fernando y yo. Ambos pusimos nuestros brazos alrededor de ella y el juez pidió un receso. En el auto después, Sofía se derrumbó. Sollozó que tener que decir esas cosas en voz alta frente a extraños, y Pastor Rodrigo hizo que todo se sintiera real de una manera horrible nueva. La sostuve en el asiento trasero mientras Fernando manejaba y le dije que era tan valiente. Lo había hecho tan bien. Ya había terminado. Una semana después de la audiencia, Fernando me dijo que había empezado a asistir a un grupo de apoyo para padres de sobrevivientes de abuso sexual. Dijo que lo encontró en línea y decidió probarlo porque estaba luchando con culpa e ira y no sabía cómo procesarlas. Después de su primera reunión, vino a mi casa viéndose exhausto pero menos solo. Dijo que escuchar a otros padres hablar de sus experiencias lo ayudó a entender que sus sentimientos eran normales. La culpa, especialmente el constante repetir de momentos donde pensó que debería haber visto señales o protegido mejor a su hija. El facilitador del grupo les dijo que los depredadores son hábiles en manipulación, que son expertos en esconder sus crímenes, y los padres no pueden culparse por confiar en instituciones que se supone que son seguras. Fernando me preguntó si había pensado en obtener terapia para mí misma, y la pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en Sofía que no había lidiado con mi propio trauma regresando. Mi violación pasó hace 27 años, pero ver a mi hija pasar por algo similar lo hizo sentir fresco de nuevo. Me di cuenta de que nunca procesé apropiadamente lo que me pasó, solo lo enterré, evité iglesias y traté de olvidar. Fernando dijo que pensó que podría ayudarnos a Sofía y a mí si trabajaba en mi propia sanación. Al día siguiente, llamé a mi compañía de seguros y conseguí una lista de terapeutas especializados en sobrevivientes adultos de abuso sexual infantil. Hice una cita para la semana siguiente. 3 semanas después de la audiencia preliminar, Bridget llamó con noticias sobre el caso civil. La compañía de seguros de la organización de iglesia hizo su primera oferta de acuerdo, $50,000 por víctima para evitar ir a juicio. La voz de Bridget estaba tensa de ira cuando me dijo el número. Dijo que era insultantemente bajo, apenas suficiente para cubrir un año de terapia intensiva, mucho menos toda una vida de atención médica y de salud mental que estas chicas necesitarían.
Estaba contra ofertas con 500.000 por víctima más cobertura completa de todos los gastos de terapia y médicos de por vida. Advirtió que las negociaciones podrían tomar meses y la compañía de seguros trataría de arrastrarlo, esperando que las familias se cansaran y aceptaran menos. Las 7 familias entramos en una llamada de conferencia y acordamos unánimemente dejar que Bridget luchara por compensación apropiada. No nos estábamos echando atrás. Durante esa llamada, una de las otras madres sugirió que formáramos un chat grupal para que pudiéramos apoyarnos mutuamente a través del proceso legal. Todas intercambiamos números y para esa noche, el chat estaba activo con padres controlando unos a otros, compartiendo recursos, ventilando frustraciones. Esta gente se había convertido en extraños amigos, unidos por trauma compartido. Nuestros hijos todos pasaron por la misma pesadilla, y eso creó una conexión que ninguno de nosotros quería, pero todos necesitábamos. Llamé a la consejera escolar la mañana siguiente y expliqué que Sofía necesitaba regresar, pero necesitaría ayuda. La consejera, señora Stowe, arregló todo sin hacerme repetir los detalles. Sofía obtuvo un horario reducido, tiempo extra en tareas, y permiso de salir de cualquier clase si lo necesitaba. La señora Stowe habló con todos los maestros de Sofía privadamente, para que supieran darle espacio sin hacer preguntas. El primer día de regreso, Sofía bajó para la escuela, pero viéndose como si fuera a vomitar. La llevé aunque usualmente tomaba el autobús, y la vi caminar por esas puertas principales con sus hombros encorvados como si se estuviera preparando para el impacto. Valentina la encontró en la entrada y se enlazó del brazo con ella, y ese pequeño gesto hizo que mi pecho doliera de una manera buena. Cuando recogí a Sofía esa tarde, se derrumbó en el asiento del pasajero y no dijo ni una palabra en todo el viaje a casa. Fue directo a su cuarto y durmió hasta la cena. Los siguientes 4 días fueron igual. Se arrastraría a la escuela. Valentina se pegaría a su lado y regresaría a casa completamente agotada. Para el viernes, pregunté si quería renunciar, tomar el resto del semestre libre, pero sacudió la cabeza. Me dijo que Pastor Rodrigo ya había robado 6 meses de su vida, y no le iba a dar su educación también. Ese fin de semana, hice mi propia llamada a una terapeuta llamada Dra. McButler, quien se especializaba en sobrevivientes adultos de abuso sexual infantil. Mi seguro lo cubría, y la Dra. McButler tenía una apertura el martes siguiente. Casi cancelé 3 veces antes de la cita, pero me forcé a ir. La oficina de la Dra. McButler estaba en un edificio regular, no conectado a ninguna iglesia, lo cual ayudó. Tenía tal vez 50 años con cabello gris y ojos calmados que no mostraban lástima cuando le conté sobre ser violada a los 13 por mi pastor. Pasamos esa primera sesión solo en lo básico. ¿Qué pasó? ¿Cómo había lidiado? ¿Por qué estaba viniendo ahora? Le conté sobre Sofía y Pastor Rodrigo, y cómo ver a mi hija pasar por esto hizo que mi propia violación se sintiera como si hubiera pasado ayer en lugar de hace 27 años. La Dra. McButler preguntó qué había hecho para procesar mi trauma entonces, y admití que no había hecho nada. Les había dicho a mis padres, me habían sacado de esa iglesia, y todos habíamos acordado nunca hablar de eso de nuevo. Había pasado casi 3 décadas evitando iglesias, tratando a toda la gente religiosa con sospecha y cargando ira que nunca había lidiado apropiadamente. La ira solo había vivido dentro de mí, volviéndose más grande y más mala, hasta que explotó con Sofía por su conversión. La Dra. McButler señaló que mi trauma no sanado afectó cómo crié a Sofía, especialmente mi incapacidad de separar su exploración genuina de fe del grooming que realmente estaba pasando. Había estado tan activada por su cristianismo que me perdí las señales reales de peligro y luego le di un ultimátum que la empujó directo a los brazos de Pastor Rodrigo. La Dra. McButler fue rápida en añadir que no era responsable por sus crímenes, que los depredadores son hábiles en encontrar y explotar niños vulnerables, pero podía reconocer que mi reacción hizo a Sofía más vulnerable. Eso fue difícil de escuchar, pero también extrañamente útil. Como si alguien finalmente nombrara la culpa en la que me estaba ahogando. Me dio tarea, ejercicios de escritura sobre mi violación, y me fui sintiéndome exprimida, pero ligeramente menos atrapada. Alejandro llamó esa noche para decir que venía a casa para Acción de Gracias, y de repente era noviembre. Fernando y yo coordinamos la cena, decidiendo hospedarla en mi lugar, ya que Sofía estaba más cómoda ahí. Alejandro llegó el miércoles por la noche con bolsas de comestibles y una determinación de hacer que esto se sintiera normal. La mañana de Acción de Gracias, los 4 trabajamos en mi cocina juntos. Fernando manejó el pavo, yo hice acompañamientos, Alejandro horneó pasteles, y Sofía puso la mesa. Se sintió rígido al principio, como si todos estuviéramos actuando papeles en una familia que solíamos ser. Luego Alejandro empezó contando la historia sobre su compañero de cuarto tratando de cocinar ramen en una cafetera, y de alguna manera activando la alarma de incendios a las 2 de la mañana. Sofía realmente se rió, una risa real que no había escuchado en meses, y se unió con su propia historia sobre un laboratorio de química donde alguien mezcló los químicos equivocados y creó este olor tan malo que tuvieron que evacuar toda el ala de ciencias. Fernando y yo intercambiamos miradas a través de la cocina, ambos apenas respirando, temerosos de romper cualquier hechizo que estaba haciendo que nuestros hijos sonaran como ellos mismos de nuevo. Nos sentamos a comer y Alejandro dijo que deberíamos ir alrededor de la mesa compartiendo por lo que estábamos agradecidos, lo cual podría haber sido horrible, pero de alguna manera no lo fue. Alejandro dijo que estaba agradecido por la familia que se mantiene unida. Sofía dijo que estaba agradecida por Valentina y por segundas oportunidades. Fernando dijo que estaba agradecido de que todos estuviéramos aquí. Yo dije que estaba agradecida de que estuviéramos sanando. Comimos pavo y relleno y pay de calabaza, y lentamente la conversación se hizo más fácil. Sofía le preguntó a Alejandro sobre sus clases.
Fernando contó una historia divertida sobre un cliente en su trabajo. Compartí chismes sobre mis compañeros de trabajo. Fuimos cuidadosos unos con otros, pero no frágiles. Y para cuando levantamos los platos, sentí algo que no había sentido en más de un año. Esperanza de que tal vez realmente podíamos reconstruir algo funcional de todo este naufragio. El lunes después de Acción de Gracias, Clarence Hall llamó para decir que la fecha del juicio de Pastor Rodrigo estaba programada para finales de febrero, 3 meses de distancia. Quería reunirse con todas las víctimas y familias para prepararnos para lo que el juicio involucraría. Nos reunimos en una sala de conferencias en el juzgado, las 7 familias, más Hull y su fiscal asistente. Hull nos llevó a través del proceso, explicando que Isaac Wagner trataría de pintar a las chicas como participantes voluntarias que persiguieron a Pastor Rodrigo, que fueron seducidas por su propia búsqueda espiritual en lugar de manipuladas por un depredador. Nos advirtió que esperáramos ataques al carácter, culpar a las víctimas, sugerencias de que las chicas mintieron o exageraron. Hull dijo que confiaba en su caso con toda la evidencia de video y la condena previa de Pastor Rodrigo, pero los juicios eran impredecibles y necesitábamos prepararnos emocionalmente para cualquier resultado. Sofía levantó la mano como si estuviera en la escuela y preguntó qué pasaría si Pastor Rodrigo fuera absuelto. La cara de Hull se suavizó y explicó que eso era extremadamente improbable dada la evidencia, pero si pasaba, aún tendríamos el caso civil y las violaciones del registro de delincuente sexual lo pondrían de vuelta en prisión de todos modos. Sofía asintió, pero podía ver sus manos temblando en su regazo. Después de la reunión, preguntó si podía escribir una declaración de impacto de víctima para leer en la sentencia. Le dije que deberíamos hablar con Estelle al respecto, y la siguiente sesión de terapia, Estelle ayudó a Sofía a empezar a redactarla. Durante las semanas siguientes, Sofía trabajó en esa declaración en terapia, escribiendo sobre cómo Pastor Rodrigo robó su sentido de seguridad, su fe, su relación con su familia y su capacidad de confiar en su propio juicio. Escribió sobre el embarazo y aborto, sobre la vergüenza y confusión, sobre pesadillas que aún la despertaban a las 3 de la mañana. También escribió sobre su determinación de sanar y su negativa a dejar que él definiera su futuro. Cuando finalmente me la leyó una noche en diciembre, lloré, escuchando su fuerza y coraje. Dije que estaba tan orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo a través de esta situación imposible, y ella también lloró. Y nos abrazamos en el sofá hasta que Fernando llegó para su visita nocturna. Diciembre fue más difícil de lo que esperaba, porque la Navidad estaba en todas partes y Sofía no podía escapar de ella. La música navideña en cada tienda la activaba por el uso retorcido de Pastor Rodrigo de la narrativa navideña. Las escenas de la Natividad la enfermaban físicamente. Las campanas de iglesia la enviaban a ataques de pánico. Después de encontrarla llorando en el auto afuera del supermercado porque estaban tocando Noche de Paz por los altavoces, tomé una decisión. Llamé a Fernando y Alejandro y dije que nos saltaríamos la Navidad completamente, tomando un viaje a la playa en su lugar donde podríamos hacer nuevos recuerdos sin matices religiosos. Fernando encontró una casa de alquiler en la costa y manejamos 2 días antes de Navidad. Sofía, Alejandro, Fernando y yo pasamos 3 días caminando en la playa, comiendo mariscos en restaurantes casuales y jugando juegos de mesa en la casa de alquiler, sin música navideña, sin imágenes de la Natividad, sin servicios religiosos, solo familia y océano y espacio para respirar. Sofía parecía más ligera ahí, lejos de todo lo familiar y activador. Me dijo una noche mientras caminábamos en la playa que estar en algún lugar nuevo la ayudó a sentirse menos atrapada por lo que pasó, como si tal vez pudiera construir una vida más allá del trauma. Regresamos a casa después de Navidad y a principios de enero, Bridget llamó con noticias sobre el caso civil. Su investigación había descubierto algo importante. El liderazgo regional de la organización de la iglesia había recibido 2 quejas sobre Pastor Rodrigo de Padres en su iglesia anterior antes de que Nueva Vida lo contratara. Las quejas eran vagas, pero mencionaban atención inapropiada a chicas adolescentes, y el liderazgo las había descartado como malentendidos. Bridget encontró emails probando que las autoridades regionales sabían sobre las preocupaciones, pero lo contrataron de todos modos. Esta evidencia de conocimiento institucional y negligencia fortaleció nuestro caso significativamente. Bridget ahora creía que podíamos ganar no solo daños compensatorios, sino daños punitivos diseñados para castigar el desprecio temerario de la organización por la seguridad infantil. La oferta de acuerdo de la compañía de seguros saltó a 200,000 por víctima, pero Bridget nos aconsejó rechazarla y proceder a juicio. Pensó que podíamos conseguir mucho más, y más importante, un juicio expondría las fallas institucionales públicamente. Las 7 familias acordaron seguir adelante. Una semana después, Sofía tuvo un retroceso importante. Estaba en el supermercado recogiendo leche cuando se encontró con una mujer de Nueva Vida, una de las partidarias adultas de Pastor Rodrigo. La mujer se acercó a Sofía en el pasillo de comida congelada y le dijo que estaba orando para que Sofía encontrara perdón y dejara de mentir sobre un hombre de Dios. Sofía tuvo un ataque de pánico completo ahí mismo, hiperventilando y llorando entre las pizzas congeladas y el helado. Recibí una llamada del gerente de la tienda diciendo que mi hija necesitaba ayuda, y encontré a Sofía afuera en una banca, Valentina sentada con ella tratando de calmarla. Ayudé a Sofía al auto, y me senté con ella mientras su respiración lentamente regresó a normal. Luego marché de vuelta a esa tienda, y encontré a esa mujer en la sección de frutas. Le dije exactamente lo que pensaba de ella y sus oraciones. Le dije que mi hija fue violada por su precioso hombre de Dios, y si alguna vez se acercaba a Sofía de nuevo, la haría arrepentirse. La seguridad me pidió que me fuera, pero no me importó. Nadie podía acosar a mi hija sobre su trauma. Sofía estuvo alterada por días después, apenas comiendo,
teniendo pesadillas de nuevo. Estelle trabajó con ella en terapia para procesar la realidad de que algunas personas siempre defenderían depredadores sobre víctimas, que Sofía no podía controlar la ignorancia y crueldad de otras personas, solo su propia respuesta a ello. Fernando y yo programamos una sesión con una terapeuta familiar para trabajar en nuestro enfoque de cocrianza. Habíamos estado haciendo equipo efectivamente en el cuidado de Sofía, pero nunca habíamos discutido realmente nuestra estrategia o nos aseguramos de estar en la misma página. La terapeuta nos ayudó a crear un plan de seguridad compartido para Sofía, acordar límites y expectativas, y desarrollar estrategias para apoyarla sin ser sobreprotectores. Hablamos sobre comunicación, sobre cómo manejar retrocesos, sobre prepararse para el juicio. Fue la conversación más productiva que Fernando y yo habíamos tenido en años, tal vez nunca. Me di cuenta de que la crisis nos había forzado a convertirnos en mejores socios en la crianza de lo que habíamos sido como esposos. Salimos de esa sesión con planes reales y acuerdos en lugar de solo improvisar. A finales de febrero, el juicio civil contra Nueva Vida comenzó. Bridget presentó evidencia devastadora de negligencia institucional al jurado. Mostró emails donde Federica Monk explícitamente advirtió a la Junta sobre el estatus de delincuente sexual de Pastor Rodrigo y fue anulada por el liderazgo que quería demostrar misericordia cristiana. Presentó testimonio del liderazgo de la iglesia anterior sobre las quejas que habían enviado a autoridades regionales que fueron ignoradas. Trajo testigos expertos en abuso institucional, quienes explicaron cómo las iglesias crean ambientes donde los depredadores prosperan a través de confianza excesiva en la autoridad y supervisión inadecuada. Los abogados defensores de la iglesia se veían cada vez más incómodos mientras la evidencia se acumulaba. Su argumento de que la iglesia había actuado de buena fe se desmoronó bajo el peso de emails, testimonio y análisis experto, mostrando desprecio deliberado por la seguridad infantil en favor de narrativas de redención religiosa. Sofía subió al estrado 3 semanas dentro del juicio civil. Usaba un vestido azul simple y su cabello recogido, y se veía mayor de 16 años de alguna manera. El alguacil la juramentó y se sentó en la caja de testigos con sus manos dobladas en su regazo. Bridget se levantó y le pidió describir cómo el abuso afectó su vida diaria. La voz de Sofía se mantuvo firme mientras explicó las pesadillas que la despertaban la mayoría de las noches, los ataques de pánico en espacios llenos, la manera en que no podía concentrarse en clase por meses, después de que todo pasó. Habló sobre perder la mitad de su primer año, sobre perder amigas que no entendían por qué cambió, sobre la medicación que toma ahora para ansiedad y depresión. El jurado escuchó sin moverse. Sofía describió cómo solía amar cantar en el coro, pero ya no podía porque los himnos activaban recuerdos de la voz de Pastor Rodrigo durante sus sesiones. Explicó cómo dejó de comer por semanas y perdió 9 kilos. Habló sobre el aborto y cómo aún sueña con eso a veces, aunque sabe que fue la decisión correcta. El abogado defensor se levantó para contrainterrogatorio y preguntó a Sofía sobre su asistencia a la iglesia antes de conocer a Pastor Rodrigo. Sofía respondió claramente que había estado buscando comunidad y significado. Preguntó si había ido a la casa ministerial voluntariamente. Sofía dijo que sí, porque había sido manipulada a creer que era segura. Preguntó si Pastor Rodrigo alguna vez la forzó físicamente. La mandíbula de Sofía se tensó y dijo que no necesitaba usar fuerza física cuando tenía autoridad religiosa y control psicológico. El abogado intentó otro ángulo, preguntando si Sofía alguna vez le había dicho a Pastor Rodrigo que parara. Sofía lo miró directamente y dijo que tenía 15 años y le habían enseñado que cuestionar la autoridad espiritual era cuestionar a Dios mismo. El abogado se sentó. Bridget hizo una pregunta más sobre si Sofía sentía que el liderazgo de la iglesia debería haberla protegido. Sofía dijo que tenían la responsabilidad de verificar antecedentes y fallaron. Y por esa falla, 7 chicas fueron abusadas por 8 meses. Cuando el juez pidió un receso, Sofía bajó y caminó directo a donde Fernando y yo estábamos sentados. Ambos nos levantamos y ella cayó en nuestros brazos. Sentí su temblor y la abracé más fuerte. Virginia se acercó y nos dijo que ese fue el testimonio de sobreviviente más fuerte que había escuchado en 20 años de trabajo de defensa. Sofía se alejó y se secó los ojos y vi algo diferente en su cara. Se veía exhausta, pero también se veía orgullosa de sí misma, como si hubiera ganado algo importante. El jurado deliberó por 4 horas. Esperamos en una sala de conferencias con las otras familias. Nadie habló mucho. Una madre seguía revisando su teléfono. Un padre caminaba junto a las ventanas. Sofía se sentó entre Fernando y yo con su pierna rebotando. Cuando el alguacil vino para llevarnos de vuelta al juzgado, todos entramos y tomamos nuestros asientos. El presidente del jurado se levantó y leyó el veredicto. Encontraron a favor de las 7 víctimas en todos los cargos. El juez preguntó sobre daños y el presidente del jurado enlistó los números. Cada chica obtuvo 750.000 euros en daños compensatorios. Luego dijo que el jurado otorgó 2 millones en daños punitivos para dividir entre todas las familias. Hice las matemáticas en mi cabeza. Más de 19 millones en total contra la organización de la iglesia. Bridget se inclinó y susurró que esto quebraría la organización regional y forzaría múltiples cierres de iglesias. Algunas personas podrían sentirse mal por iglesias cerrando. Yo no. Me sentí satisfecha sabiendo que habría consecuencias reales por las fallas institucionales que permitieron a Pastor Rodrigo lastimar niños por 8 meses. El dinero no podía deshacer lo que pasó a Sofía o las otras chicas, pero significaba que tendrían recursos para terapia, para universidad, para lo que necesitaran para sanar. El juez agradeció al jurado y los despidió. Nos levantamos y Sofía me abrazó fuerte. Fernando puso su mano en su hombro. Las otras familias también estaban llorando y abrazándose. Bridget nos reunió a todos afuera del juzgado y explicó que la iglesia probablemente apelaría, pero confiaba en que el veredicto se mantendría.
Dijo que deberíamos esperar el dinero dentro de 6 meses después del proceso de apelación. Sofía preguntó si esto significaba que el juicio criminal de Pastor Rodrigo sería más fácil. Bridget dijo que definitivamente ayudaba, pero el caso criminal tenía estándares diferentes. Aún necesitaríamos prepararnos para esa lucha. 2 semanas después, Clarence Hall llamó y dijo que el abogado de Pastor Rodrigo quería discutir un acuerdo de culpabilidad. Manejé a la oficina de Hull y encontré a las 7 familias ya ahí. Hull explicó que Isaac Wagner se había acercado a él esa mañana. Wagner admitió que la evidencia era abrumadora y Pastor Rodrigo quería evitar el juicio. Ofreció una declaración de culpabilidad a todos los cargos a cambio de sentencias concurrentes. Pastor Rodrigo sería elegible para libertad condicional en 20 años. Hull dijo que quería nuestra opinión antes de responder. El cuarto explotó. Un padre gritó que 20 años no eran suficientes. Una madre dijo que quería que Pastor Rodrigo enfrentara juicio y escuchara cada detalle de lo que hizo. Otro padre argumentó que 20 años mínimo significaba que Pastor Rodrigo estaría en sus 50s antes de posible liberación, y los juicios eran impredecibles. Sofía se sentó silenciosamente durante toda la discusión. Luego levantó la mano como si estuviera en clase. Hull le hizo una seña. Sofía dijo que quería aceptar el acuerdo. Todos se voltearon a mirarla. Explicó que no quería testificar de nuevo con más detalle sobre todo lo que pasó. Dijo que 20 años mínimo se sentía como justicia, y para cuando Pastor Rodrigo saliera, sería demasiado viejo para lastimar a nadie más. Dijo que quería que esto terminara para poder enfocarse en sanar, en lugar de prepararse para juicio. La madre de Valentina estuvo de acuerdo con Sofía. Luego el padre de Patricia dijo que su hija se sentía igual. Una por una, las otras familias dijeron que aceptarían el acuerdo si significaba ahorrar a sus hijas otra ronda de testimonios. Hull dijo que le diría a Wagner que el trato era aceptable, pero solo si Pastor Rodrigo alocutaba en corte abierta. Eso significaba admitir todos los hechos de lo que hizo. Sin esconderse detrás del lenguaje legal, admisión completa de culpa frente a todos. Todos acordamos esa condición. Hall hizo la llamada ahí mismo. Wagner aceptó. La audiencia de declaración de culpabilidad fue programada para la semana siguiente. El juzgado estaba lleno para la audiencia de declaración de culpabilidad. Las 7 familias llenaron las primeras filas. Los medios llenaron la parte trasera. Pastor Rodrigo estaba en la mesa de la defensa en un uniforme naranja y esposas. El juez preguntó si entendía que estaba renunciando a su derecho a juicio. Pastor Rodrigo dijo que sí, con esa misma voz plana que recordaba de su oficina. El juez le pidió que alocutara. Pastor Rodrigo se giró ligeramente hacia el micrófono. Admitió abusar sexualmente de 7 chicas adolescentes durante un periodo de 8 meses, mientras servía como su pastor y mentor. Admitió producir pornografía infantil. Admitió violar su registro de delincuente sexual. Admitió usar su posición de autoridad religiosa para manipular niños vulnerables. Su voz nunca cambió de tono. Podría haber estado leyendo una lista de compras. Miré su cara y me di cuenta de que no estaba realmente arrepentido. Solo estaba arrepentido de haber sido atrapado. El juez preguntó si entendía las pautas de sentencia. Pastor Rodrigo dijo que sí. El juez aceptó la declaración de culpabilidad y programó la sentencia para 3 semanas después. El alguacil se llevó a Pastor Rodrigo. No nos miró a ninguno de nosotros. Sofía soltó un largo suspiro junto a mí. Dijo que se sentía aliviada de que casi hubiera terminado. Le dije que el proceso legal casi había terminado, pero la sanación tomaría más tiempo. Asintió y dijo que Estelle ya le había dicho eso. Fernando nos llevó a casa, y Sofía fue directo a su cuarto. La escuché en el teléfono con Valentina hablando de cosas normales de adolescentes como alguna película que querían ver. La conversación ordinaria se sintió como progreso. Sofía vino a mí el domingo siguiente y dijo que quería asistir a la iglesia con la familia de Valentina. Mi estómago cayó. Pregunté si estaba segura. Dijo que necesitaba explorar cómo se veía la fe saludable separada de su trauma. Estaba aterrorizada, pero le dije que apoyaría lo que fuera que necesitara. Fernando vino esa noche y nos sentamos con Sofía investigando la iglesia que Valentina frecuentaba. Buscamos la estructura de liderazgo, las políticas de protección infantil, los requisitos de verificación de antecedentes. La iglesia tenía una copastora mujer y reportes financieros transparentes. Requerían 2 adultos presentes para cualquier actividad juvenil. Tenían entrenamiento de reporte obligatorio para todos los voluntarios. Fernando llamó al pastor principal e hizo preguntas directas sobre sus protocolos de seguridad. El pastor respondió todo sin estar a la defensiva. El primer servicio de Sofía fue el domingo siguiente. Apenas dormí la noche anterior. Sofía regresó a casa esa tarde viéndose pensativa pero calmada. Dijo que el sermón fue sobre justicia y proteger a personas vulnerables. Dijo que se sintió significativo, pero también extraño estar en un edificio de iglesia de nuevo. Estelle la estaba ayudando a procesar su jornada espiritual en terapia. Sofía dijo que lo estaba tomando lento, tal vez asistiendo una vez al mes para empezar. Le dije que estaba orgullosa de ella por no dejar que Pastor Rodrigo robara su fe permanentemente. Me abrazó y dijo que no estaba segura de lo que creía más, pero quería la libertad de averiguarlo. Alejandro llamó a principios de marzo. Había terminado su carrera un semestre temprano y quería tomar un año sabático para quedarse cerca de casa. Había conseguido trabajo en una organización sin fines de lucro que proporcionaba ayuda legal a familias de bajos ingresos. También había encontrado un apartamento a 10 minutos de distancia. Sofía se iluminó cuando se lo dije. Alejandro se mudó a casa 2 semanas después, e inmediatamente empezó a tener cenas semanales con Sofía. Se encontraban en este lugar tailandés que Sofía amaba, y pasaban horas hablando. Sofía me dijo que tener a Alejandro cerca la hacía sentir más segura y más conectada a quien era antes de que todo pasara. Los miré juntos una noche cuando Alejandro vino a recogerla.
La molestó sobre su gusto terrible en música. Ella le tiró una almohada. Él la agarró y la aventó de vuelta. Se rieron como hermanos normales que no habían pasado un año separados. Alejandro nunca trató a Sofía como si fuera frágil o rota. Solo la trató como su hermana menor, a quien pasó a amar completamente. Esa normalidad era exactamente lo que Sofía necesitaba. La audiencia de sentencia ocurrió un jueves a finales de marzo. Las 7 chicas habían preparado declaraciones de impacto de víctima. El juzgado se llenó con familias, partidarios y medios. El juez llamó a la primera víctima. Caminó al podio y leyó sobre cómo Pastor Rodrigo robó su infancia y su confianza en adultos. La segunda chica habló sobre su trastorno alimentario y autolesión. La tercera describió dejar la escuela. Cada declaración se construyó sobre la anterior hasta que el peso del trauma colectivo se sintió aplastante. Sofía fue la última. Se paró en el podio con su declaración en manos temblorosas. Luego levantó la vista y su voz salió clara y fuerte. Describió lo que Pastor Rodrigo hizo y cómo afectó cada parte de su vida. Pero también habló sobre en quién se estaba convirtiendo a pesar de él. Dijo que estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a construir relaciones saludables, a encontrar significado en su supervivencia. Dijo que había tratado de destruirla, pero había fallado porque era más fuerte de lo que había contado. Dijo que esperaba que pasara cada día de sus 40 años en prisión, pensando en las 7 vidas que había dañado y sabiendo que había perdido todo mientras ellas habían seguido adelante a construir futuros que no podía tocar. El juez escuchó cada palabra. Luego anunció la sentencia. 40 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Registro de delincuente sexual de por vida. Supervisión de por vida si alguna vez era liberado. El alguacil se movió para llevarse a Pastor Rodrigo. Se volteó y miró a las 7 chicas una última vez con ese mismo encanto artificial. Sofía encontró sus ojos sin parpadear. Él apartó la vista primero. Sofía regresó a su asiento y se sentó entre Fernando y yo. Tomé su mano. Ya no era su víctima. Era su acusadora y había ayudado a encerrarlo. Bridget llamó la semana siguiente con noticias sobre el juicio civil. La organización de la iglesia había declarado bancarrota para evitar pagar, pero Bridget había anticipado eso y estructurado el acuerdo para que las víctimas fueran acreedores prioritarios. Recibiríamos la mayoría del dinero de pólizas de seguro y activos de iglesia liquidados. La organización regional se estaba disolviendo. Varias iglesias individuales se estaban desafiliando para evitar el escándalo. Federica Monk había renunciado a todo liderazgo de iglesia y emitido una disculpa pública, reconociendo su falla de juicio. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero ver que la responsabilidad institucional ocurriera se sintió importante, aunque no pudiera deshacer el daño hecho a 7 chicas. Sofía terminó su segundo año con calificaciones decentes. Sus maestros me dijeron que estaban impresionados por su fuerza y determinación. Había hecho nuevas amigas a través de la comunidad de iglesia de Valentina. Se había reconectado con viejas amigas que se habían quedado con ella. Valentina siguió siendo su mejor amiga. Ya estaban planeando asistir a la misma universidad en 2 años. Sofía me dijo una noche que quería estudiar psicología y tal vez trabajar con sobrevivientes de trauma algún día. La miré hablar sobre sus planes futuros y la vi encontrar significado y propósito en su supervivencia. Ya no solo estaba pasando cada día, estaba construyendo hacia algo. Fernando y yo seguimos yendo a terapia de cocrianza. Estábamos construyendo algo que parecía amistad. Nunca seríamos románticos de nuevo, pero nos estábamos convirtiendo en socios reales, apoyando a nuestros hijos. Fernando había dejado su iglesia vieja y encontrado una comunidad saludable donde estaba aprendiendo cómo se veía la fe sin manipulación o abuso de autoridad. También estaba en terapia procesando su culpa sobre no proteger a Sofía. Lo miré convertirse en mejor padre a través de ese crecimiento doloroso. Cenábamos juntos a veces, los 4, y se sentía casi normal. Nunca seríamos una familia tradicional de nuevo, pero éramos funcionales, y eso se sentía suficiente. Mis sesiones de terapia con la doctora McButler se extendieron a través del invierno y hacia la primavera, cada una pelando otra capa de dolor que había enterrado por casi 3 décadas. Hablamos sobre la violación en sí, sobre las maneras en que había evitado sanar solo empujando hacia adelante y nunca mirando atrás. La doctora McButler me ayudó a ver cómo el trauma de Sofía había abierto mis propias heridas, pero también cómo trabajar a través de esto juntas nos dio a ambas herramientas reales, en lugar de solo tácticas de supervivencia. Empecé a entender que no toda persona religiosa era peligrosa, que la mayoría de iglesias no eran territorio de caza para depredadores, que la fe en sí no era el arma, aunque algunas personas la torcieran en una. El trabajo era agotador, y algunos días salía de su oficina sintiéndome peor de cuando llegué, pero lentamente noté cambios. Podía manejar pasando iglesias sin que mi pecho se apretara. Podía escuchar música religiosa sin ira inmediata. Estaba sanando, en lugar de solo sobreviviendo, y eso se sintió enorme después de 27 años de huir de mi propio pasado. Las 7 familias nos reunimos en la oficina de Bridget, a principios del verano, para discutir qué queríamos hacer con porciones del dinero del acuerdo. Una madre sugirió crear una fundación para ayudar a otras víctimas, y de repente todos estaban hablando a la vez con ideas y energía. Pasamos 3 horas planeando, y al final habíamos delineado la Fundación Luz de Sobrevivientes con una misión de proporcionar terapia gratuita y apoyo legal para víctimas de abuso sexual del clero. Bridget acordó servir como consejera legal sin cobrar honorarios. Virginia ofreció ayudar a desarrollar los programas de apoyo, usando su experiencia como defensora de víctimas. Cada uno de nosotros contribuyó dinero de nuestros acuerdos, y dentro de 2 meses teníamos una organización sin fines de lucro, funcionando con un sitio web, red de referencias y línea directa de crisis. Nuestro primer año, ayudamos a 23 familias navegar la pesadilla de reportar abuso, encontrar
abogados, acceder tratamiento de trauma y hacer instituciones responsables. Sofía empezó a hacer voluntariado con el programa de apoyo entre pares, hablando con otras sobrevivientes adolescentes y compartiendo su experiencia. La miré en el teléfono una noche, su voz firme y compasiva mientras le dijo a otra chica que la sanación era posible, que hablar importaba, que no estaba sola. Sofía estaba transformando su dolor en algo que ayudaba a otros a encontrar sus voces, y ver ese propósito emerger de tal horror me movió más allá de las palabras. Sofía empezó su tercer año viéndose diferente de como había el otoño anterior. Mantenía la cabeza más alta, sonreía más fácilmente. Se había cortado el cabello corto en un estilo que se sentía como reclamar su cuerpo como suyo, en lugar de algo que Pastor Rodrigo había tocado. Solo estaba en terapia una vez por semana ahora, en lugar de 3 veces. Y aunque aún tenía días difíciles cuando los activadores golpeaban inesperadamente, tenía estrategias reales de afrontamiento que funcionaban. Había hecho amigos en su nueva iglesia que conocían su historia y apoyaban su sanación. Se había reconectado con su viejo grupo de amigos que la recibieron de vuelta sin juicio. Una tarde, mencionó que estaba saliendo con alguien del grupo juvenil, un chico silencioso llamado Mateo, que la trataba con respeto gentil y nunca empujaba sus límites. Lo conocí cuando vino a recoger a Sofía para una película, y miré cómo le abrió la puerta del auto, cómo preguntó a qué hora quería que estuviera en casa, cómo la miró como si fuera preciosa. Sofía estaba aprendiendo cómo se veían las relaciones saludables después de que Pastor Rodrigo había torcido todo en manipulación y control. Estaba reclamando sus años de adolescente pedazo por pedazo, construyendo la vida normal que él había tratado de robar. Y verla reír con Mateo mientras se alejaban en auto hizo que mi pecho doliera de gratitud de que estaba encontrando su camino de vuelta a sí misma. Alejandro llamó un jueves por la noche, preguntando si podía traer a alguien a casa para cenar el sábado. Sofía contestó el teléfono y escuché su voz emocionarse mientras le dijo, sí, absolutamente tráelo. El sábado llegó y Alejandro caminó por la puerta con su pareja, Alex, y Sofía inmediatamente abrazó a Alex y empezó a hacer preguntas sobre cómo se conocieron y qué estudiaba y si les gustaba la comida tailandesa, porque eso era lo que estábamos ordenando. La homofobia extremista que Pastor Rodrigo había cultivado en ella había desaparecido completamente, reemplazada por calidez genuina y aceptación. Miré a mi hija recibir a la pareja de su hermano en nuestra casa con amor auténtico, y me di cuenta de qué tan completamente había perdido las creencias odiosas que ese depredador había plantado. Después de cenar, Alejandro me ayudó con los platos mientras Sofía y Alex miraban álbumes de fotos en la sala. Alejandro me dijo que Sofía lo había llamado esa semana para disculparse de nuevo por cómo lo había tratado durante su conversión, por el juicio y rechazo y dolor que había causado. Dijo que habían superado eso, que lo que importaba era quién era ella ahora, en lugar de quién había sido cuando alguien la estaba manipulando. Su vínculo de hermanos había sobrevivido los intentos de Pastor Rodrigo de destruirlo, y verlos juntos ahora me mostró que estaban más cerca que nunca, conectados por crisis y reconciliación genuina. Fernando me envió un mensaje sobre el concierto escolar de Sofía a principios de octubre. Había olvidado que se había unido al coro, pero Fernando tenía la fecha marcada en su calendario y sugirió que fuéramos todos juntos. Los 4 nos sentamos en el auditorio viendo a Sofía actuar, y después fuimos por helado como solíamos hacer cuando los niños eran pequeños. Ya no éramos una familia tradicional, no lo habíamos sido por años, pero éramos funcionales, y eso se sintió como ganar. Sofía y Alejandro pelearon sobre quién se quedaba con la última cucharada de mi sundae. Sofía molestó a Alejandro sobre su voz terrible cantando, y cómo mejor nunca se uniera al coro. Fernando y yo intercambiamos historias sobre los conciertos de primaria de los niños, y realmente disfrutamos la compañía mutua sin tensión o resentimiento. El trauma siempre sería parte de nuestra historia, tejido en nuestra historia familiar de maneras que no podíamos borrar, pero ya no estaba definiendo nuestro presente. Estábamos construyendo algo nuevo de las piezas, y sentarse en esa heladería escuchando a mis hijos reír se sintió como prueba de que habíamos sobrevivido y estábamos genuinamente bien. La Fundación Luz de Sobrevivientes organizó su primer evento anual de recaudación de fondos y conciencia en noviembre, y más de 200 personas llenaron el centro comunitario, incluyendo varias de las otras familias de víctimas. Sofía había acordado hablar brevemente sobre su jornada, y me senté en la primera fila viendo a mi hija caminar al micrófono con la cabeza alta. Habló sobre ser manipulada y abusada, sobre el largo camino de sanación, sobre transformar dolor en propósito ayudando a otras sobrevivientes a encontrar sus voces. Habló tal vez por 5 minutos, pero cuando terminó, todo el cuarto se levantó y aplaudió hasta que los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Las noticias locales cubrieron el evento y entrevistaron a Sofía después, y manejó sus preguntas con confianza y fuerza, usando su plataforma para animar a otras sobrevivientes a salir adelante y buscar ayuda. La miré hablar a la cámara sobre la importancia de creer a las víctimas y hacer instituciones responsables, y me di cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando y haciendo una diferencia real en el mundo, convirtiendo su trauma en defensa que ayudaría a incontables otros. Sofía empezó a trabajar en aplicaciones universitarias en diciembre, enfocándose en escuelas con programas fuertes de psicología. Escribió su ensayo principal sobre su experiencia con Pastor Rodrigo y su compromiso de ayudar a otras sobrevivientes de trauma a sanar del abuso religioso. Su consejera escolar me llamó una tarde para decir que era uno de los ensayos más poderosos que había leído en 20 años de revisar aplicaciones, crudo y honesto y profundamente conmovedor. Las cartas de aceptación empezaron a llegar en marzo,
y varias universidades ofrecieron a Sofía becas significativas basadas en su recuperación académica y trabajo de defensa. Entró a su primera opción con una beca completa cubriendo colegiatura, cuarto y comida. Sofía estaba emocionada sobre su futuro de maneras que no había pensado posibles hace 2 años. Me dijo que quería especializarse en trauma religioso para ayudar a personas a sanar del abuso espiritual de la manera en que Estelle la había ayudado a ella. Tenía metas claras y pasión genuina, y verla planear para universidad se sintió como verla reclamar el futuro que Pastor Rodrigo había tratado de destruir. Una carta llegó en abril dirigida a mí, con una dirección de remitente que no reconocí. La abrí para encontrar páginas de escritura ordenada de una mujer llamada Catalina, quien explicó que era una de las víctimas anteriores de Pastor Rodrigo de antes de que viniera a nuestra comunidad. El detective Dickerson la había localizado durante la investigación y le dio la información de contacto de nuestra fundación. Catalina escribió que había cargado vergüenza y silencio sobre su abuso por 8 años, pero ver a Sofía y las otras chicas hablar en corte y en cobertura mediática le había dado valor para finalmente abordar su trauma en terapia. Estaba mejor ahora, trabajando a través del dolor en lugar de evitarlo. Y quería que supiéramos que el valor de nuestra familia de perseguir justicia había ayudado a más personas de las que nos dábamos cuenta. Leí la carta 2 veces. Luego llamé a Sofía a la cocina y se la leí. Ambas lloramos, sabiendo que hablar había creado ondas de sanación más allá de solo nuestro caso, que nuestra voluntad de enfrentar el horror públicamente había dado a otras sobrevivientes permiso de romper su silencio y buscar ayuda. El segundo aniversario del arresto de Pastor Rodrigo cayó en una tarde cálida de mayo. Sofía preguntó si podíamos visitar la playa donde habíamos pasado esa primera Navidad después de que todo pasó, y la llevé ahí sin dudarlo. Caminamos a lo largo de la orilla con nuestros zapatos quitados, olas lavando sobre nuestros pies, y hablamos sobre qué tan lejos habíamos llegado ambas. Sofía se había transformado de víctima traumatizada a defensora empoderada. Yo me había movido de sobreviviente evitante a alguien sanando activamente en lugar de solo sobreviviendo. Sofía me dijo que lo que le pasó fue horrible, y no se lo desearía a nadie, pero también le había mostrado qué tan fuerte era y qué quería hacer con su vida. Dijo que estaba agradecida por nuestra relación ahora, construida en honestidad y respeto mutuo en lugar del conflicto y control que nos había definido antes. Le dije que estaba orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo, orgullosa de su fuerza y compasión y determinación de ayudar a otros. Lo decía con todo mi corazón, y decir esas palabras en esa playa se sintió como cerrar un capítulo y abrir otro. La graduación de Sofía llegó en junio con clima perfecto y un estadio lleno. Caminó por el escenario para recibir su diploma con honores, y también fue reconocida por su trabajo de defensa con un premio especial por resistencia y servicio comunitario. Fernando, Alejandro y yo nos sentamos juntos en las gradas vitoreando tan fuerte que la gente se volteó a vernos, pero no nos importó. Después, tomamos lo que se sintió como 1.000.000 de fotos de Sofía en su gorra y toga, sonriendo, genuinamente feliz de maneras que hicieron que mi pecho se apretara de emoción. Había trabajado increíblemente duro para llegar aquí, empujando a través de trauma y depresión y ansiedad para mantener sus calificaciones y graduarse a tiempo con su clase. Este momento representaba no solo logro académico, sino su completa reclamación del futuro que Pastor Rodrigo había tratado de robar. Se dirigía a la universidad en 3 meses, con una beca completa y metas claras. Estaba rodeada de personas que la amaban y apoyaban. Estaba genuinamente bien, y verla celebrar con sus amigas mientras Fernando y Alejandro y yo estábamos juntos, como su familia se sintió como el mejor final posible al peor capítulo de nuestras vidas. La semana antes de que Sofía se fuera a la universidad, preguntó si podíamos visitar a Estelle juntas para una sesión final de terapia. La llevé a la oficina un martes por la mañana, y Sofía estuvo silenciosa todo el camino, rascándose las cutículas de la manera que hacía cuando algo la preocupaba. Estelle nos recibió en su oficina familiar con el sofá gris suave y las plantas en la esquina, y Sofía se sentó entre nosotras, viéndose más pequeña de lo usual. Empezó a hablar sobre qué tan asustada estaba de irse, sobre cómo el sistema de apoyo aquí se había convertido en su red de seguridad, y luego se volteó hacia Estelle con lágrimas ya formándose. Agradeció a Estelle por ayudarla a sanar. Dijo que no podría haber sobrevivido sin ese apoyo, y su voz se quebró en la última palabra. Estelle se inclinó hacia adelante y le dijo a Sofía algo que nunca olvidaré. Dijo, Sofía hizo todo el trabajo difícil ella misma. La terapia solo proporcionó herramientas y espacio para que la propia fuerza de Sofía saliera. Sofía lloró más fuerte entonces, y alcancé su mano mientras Estelle le pasaba pañuelos. Sofía admitió que estaba aterrorizada de dejar casa y perder acceso a todo lo que la había ayudado a sanar. Estelle le recordó que se estaba llevando todas sus habilidades de afrontamiento y crecimiento con ella, que la sanación no estaba atada a esta oficina o este pueblo. Prometía a Sofía que siempre estaba a solo una llamada de distancia, sin importar qué hora o qué necesitara. Fernando y Alejandro se nos unieron para los últimos 15 minutos, y ambos hicieron eco de lo mismo, que Sofía tenía todo un equipo detrás de ella, incluso cuando estuviera a horas de distancia. Organizamos una fiesta de despedida para Sofía el sábado siguiente, y nuestra casa se llenó con todas sus amigas, tanto las de antes de que todo pasara como las nuevas que había hecho a través de su comunidad de iglesia saludable. Valentina se subió a una silla en la sala y dio un brindis que hizo a todos reír y llorar al mismo tiempo. Habló sobre su amistad sobreviviendo todo y durando para siempre, sobre cómo Sofía era la persona más fuerte que conocía. Los chicos pasaron horas riendo y compartiendo historias, tomando selfies infinitos con sus teléfonos alzados, y era exactamente la celebración normal de adolescentes que Sofía merecía. Alejandro apareció con un paquete de cuidado enorme que había armado, y cuando Sofía lo abrió,
encontró spray de pimienta, una lista de contactos de emergencia laminada y perforada, y una foto enmarcada de nuestra familia de la Navidad pasada. Sofía lo abrazó tan fuerte que hizo sonidos de asfixia y fingió colapsar, lo que hizo reír a todos. Fernando y yo nos quedamos juntos cerca de la cocina, viendo a nuestros hijos rodeados de amigos y amor, y compartimos esta mirada que lo decía todo. Todos habíamos logrado atravesar la oscuridad a este momento de luz, y se sintió imposible y precioso al mismo tiempo. Llevé a Sofía a la universidad un domingo a finales de agosto. Mi auto empacado tan lleno que apenas podía ver por la ventana trasera. El viaje tomó 3 horas, y escuchamos su playlist favorita, y hablamos de todo, excepto las cosas difíciles. Su dormitorio estaba en un edificio llamado Harry Hall, y arrastramos cajas 3 pisos de escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Su compañera de cuarto llegó 1 hora después de nosotras, una chica llamada Jessica, que parecía amable y normal, estudiando biología, y de un pueblo a 2 horas al oeste. Sofía ya se había conectado con el centro de consejería del campus durante la orientación y localizado a la terapeuta más cercana especializada en trauma, y me mostró la tarjeta de cita para su primera sesión la semana siguiente. Se estaba cuidando, construyendo nuevos sistemas de apoyo, y podía ver que estaba lista. Aunque mi pecho se sentía apretado viéndola arreglar su escritorio y colgar pósters, cuando fue tiempo de irme, la abracé en el estacionamiento y no quería soltarla. Susurró, «Gracias por creerme y luchar por mí», y tuve que tragar fuerte antes de poder responder. Le dije, que siempre lucharía por ella, siempre le creería, siempre la amaría exactamente como era, sin condiciones o límites. La vi caminar de vuelta a su dormitorio en mi espejo retrovisor, y lloré toda la primera hora del viaje a casa. Sofía me llamó después de su primera semana de universidad, y el cambio en su voz fue inmediato. Sonaba emocionada y energizada de una manera que no había escuchado en años, hablando rápido sobre sus clases y sus nuevas amigas. Se había unido al club de psicología en su primera reunión, y ya se había inscrito para ayudar con su programa de mentoría entre pares. Su compañera de cuarto era genial, su profesora parecía interesante, y amaba su clase de psicología anormal más que todas. Me contó sobre un momento de ansiedad cuando una chica en su dormitorio mencionó asistir a un servicio religioso, y Sofía sintió su pecho apretarse y sus manos empezar a temblar, pero usó sus habilidades de afrontamiento. Hizo los ejercicios de respiración que Estelle le enseñó, y el momento pasó sin convertirse en un ataque de pánico completo. Me dijo que se sentía libre de una manera que no había desde antes de que Pastor Rodrigo entrara a su vida. Y escuchar la alegría en su voz hizo que cada momento difícil de los últimos 2 años valiera la pena. Estaba construyendo la vida que merecía, haciéndolo con fuerza y coraje y esperanza. Y le dije qué tan orgullosa estaba antes de colgar. Fernando y yo asistimos a una reunión de la Junta de la Fundación Luz de Sobrevivientes en octubre, donde revisamos el impacto de nuestros primeros 2 años de operación. La sala de conferencias tenía 12 personas, incluyendo Bridget y Virginia, y varios otros padres de las 7 familias originales. Los números en la pantalla de presentación mostraron que habíamos ayudado a 67 familias navegar casos de abuso del clero, proporcionado más de 300.000 euros en servicios legales gratuitos y conectado cientos de sobrevivientes con terapeutas especializados en trauma. Sofía se había convertido en la embajadora juvenil de la fundación durante el verano y estaba desarrollando un programa de apoyo entre pares para sobrevivientes adolescentes que se lanzaría en primavera. El trabajo se sentía significativo e importante, canalizando el dolor de nuestra familia en prevenir que otros sufrieran de la misma manera. Estábamos haciendo cambios reales en cómo las iglesias examinaban líderes y cómo las sobrevivientes accedían a apoyo, y eso se sintió como el mejor resultado posible de nuestra pesadilla. Alejandro se comprometió con su pareja en noviembre, y Sofía estaba emocionada cuando él le pidió que estuviera en la fiesta nupcial. Todos celebramos juntos en la casa de Fernando con champán y pastel, y la alegría fue simple y genuina. Todos habíamos pasado por el infierno juntos, pero habíamos salido más fuertes y más conectados que antes. El trauma siempre sería parte de nuestra historia, pero ya no era toda la historia. También éramos una historia de supervivencia y sanación, y justicia y amor, que duró a través de las peores cosas. Fernando y yo miramos a nuestros hijos riendo juntos, Alejandro mostrando el anillo a Sofía, y Sofía gritando y abrazándolo, y sabíamos que habíamos hecho algo correcto criándolos para ser fuertes y amables. Sofía regresó a casa para las vacaciones de invierno después de su primer semestre de universidad y brillaba con confianza y propósito. Había hecho la lista del decano con un promedio de 3.9, encontrado una terapeuta increíble cerca del campus, con quien conectó inmediatamente, y empezado a hacer voluntariado en un centro de crisis local para sobrevivientes de agresión. Me dijo que la universidad era todo lo que había esperado, que se sentía como si finalmente estuviera viviendo la vida que era auténticamente suya, en lugar de una moldeada por trauma o manipulación. Pasamos las vacaciones haciendo cosas familiares normales que se sintieron preciosas por lo duro que habíamos luchado para llegar aquí. Vimos películas navideñas y horneamos galletas y tuvimos noches de juegos con Alejandro y Fernando, y la normalidad se sintió como su propio tipo de victoria. En Nochevieja, Sofía y yo nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de sus metas y sueños para el futuro mientras la TV sonaba de fondo. Quería obtener su doctorado en psicología, especializarse en tratamiento de trauma religioso, tal vez escribir un libro algún día sobre su experiencia para ayudar a otras sobrevivientes a encontrar sus voces. Me dijo que era genuinamente feliz ahora, que el trauma era parte de ella pero ya no la definía, y que estaba agradecida por la fuerza que había descubierto a través de sobrevivir.
Le dije que estaba asombrada de su coraje, y qué tan lejos había llegado, que estaba emocionada de verla construir la bella vida que merecía. Mientras la medianoche se acercaba, servimos sidra espumosa en copas de vino, y nos paramos junto a la ventana, viendo fuegos artificiales empezar en la distancia. Brindamos por nuevos comienzos y sanación y justicia, y el futuro que habíamos luchado tan duro por reclamar, y supe con completa certeza que íbamos a estar bien.